Mash Burneddead, un chico normal en un mundo donde la magia lo es todo, salvo por un pequeño detalle. Él no tiene ni una pizca de magia, y aquí no tenerla significa que simplemente no deberías existir. Pero a Mash no le quita el sueño. ¿La razón? Ah, buena pregunta. Sus prioridades son devorar profiteroles y machacarse en el gimnasio como si la vida le fuera en ello, y la verdad, no le falta razón. En un mundo donde la magia es el pan de cada día, Mash vive en lo profundo del bosque. Es fuerte como un roble, una bestia, pero hay un detalle que lo distingue del resto. No tiene ni un ápice de magia. Mash vive con su padre, Burneddead, en una pequeña cabaña. Su vida es tranquila, sí, aunque un tanto peculiar, ¿para qué negarlo? Un día Mash llega a casa, pero está tan emocionado que arranca la puerta de cuajo, olvidando si era de empujar o de tirar. Un clásico. Sí, esa es su cara de pura emoción, no te engañes. Burneddead se mosquea, pero Mash se disculpa y promete arreglarla. Cuando lo intenta, solo consigue empeorarlo todo, golpeando la puerta contra el marco sin piedad. Pero no pasa nada, porque después se sientan juntos para una reconfortante taza de té. Mash no comprende del todo por qué Burneddead insiste en hacerlo más fuerte, pero eso es todo lo que hacen. Entrenar, entrenar y por supuesto seguir entrenando. Burneddead nunca le ha dado explicaciones, pero lo está preparando para algo que Mash ni se imagina. Un día Burneddead sale de casa, advirtiéndole a Mash que ni se le ocurra ir a la ciudad, pero Mash, con la curiosidad picada por un profiterol especial en una panadería, no puede resistirse. ¡Qué tentación! Se escabulle con una capa, cual espía, para explorar la ciudad. Mientras camina, ve a la gente usando magia para cosas cotidianas, pero no le impresiona en absoluto. Piensa que todo lo que hacen se puede lograr con las manos, sin necesidad de trucos mágicos. Cuando Mash llega a la panadería, pide los profiteroles, pero de pura emoción, dobla sin querer todas las monedas que saca del bolsillo. ¡Qué fuerza! El panadero se queda de piedra, pero Mash simplemente las arregla enderezándolas, como si nada, dejando al panadero con la boca abierta y el susto en el cuerpo. Con su dulce en mano, Mash camina por las calles disfrutando de los pasteles, pero todo el mundo lo mira fijamente. ¡Qué incómodo! Él se pregunta el por qué, pero es porque no tiene las marcas mágicas en el rostro que todos los demás sí. Mientras tanto, el oficial Brad lee sobre el estudiante estrella de la Academia de Magia, el mismísimo visionario divino, y cómo este título trae fama y jugosas recompensas. Lo interrumpe una llamada sobre un tipo raro sin marca mágica paseando por la ciudad. Al oír hablar de Mash, cree haber dado con el sujeto del informe. ¡Bingo! Mientras tanto, Mash se topa con un oficial borracho llamado Terry, derramando su profiterol y armando un buen lío. Cuando Terry se enfada y le suelta un buen rapapolvo, Mash intenta ser amable y se ofrece a limpiar el uniforme de Terry. ¡Qué detalle! Pero acaba arrancándoselo sin querer. ¡Ups! A medida que la situación se descontrola, Brad llega e identifica a Mash como el tipo del informe. Está listo para interrogarlo cuando Burneddead aparece de repente y se lleva a Mash a rastras. ¡Vaya entrada! Pero Brad no les pierde la pista, enviando un pájaro mágico para darles caza. De vuelta en casa, Burneddead regaña a Mash por su desobediencia, pero al final lo perdona, aunque lo castiga con más entrenamiento, a sudar. Mash termina su entrenamiento en solo 5 minutos, un récord, levantando pesas como si fueran plumas. Pero cuando se dirige a casa, escucha a Brad hablar de cómo la sociedad se ha librado de quienes no usan magia, llamándolo un sacrificio necesario para un mundo supuestamente mejor. Burneddead, quien ha conocido el fracaso y la soledad toda su vida, reflexiona sobre cómo acabó criando a Mash. Había pensado en tirar la toalla hasta que encontró a Mash, un bebé abandonado por no tener ni pizca de magia ni marcas. Burneddead lo acogió sabiendo que ambos habían sido marginados por la sociedad, como él mismo. De vuelta al presente, Brad empuja a Burneddead, quien exige saber dónde está Mash, con urgencia. Burneddead se niega a soltar prenda, pero de repente Mash irrumpe por la puerta, literalmente mandando a volar a un oficial. La batalla da comienzo. Mientras Mash lucha contra los oficiales, demuestra su verdadera y descomunal fuerza. A pesar de no tener magia, los derrota sin esfuerzo, dejándolos boquiabiertos. Cuando Brad usa su magia para derribar a Mash, se sorprende al ver a Mash desviar el hechizo con un simple manotazo, como si nada. Tras una intensa batalla, Brad se da cuenta de que la fuerza de Mash es algo serio, muy serio, pero le propone un trato, una oferta que no podrá rechazar. Si acepta ingresar en la Academia de Magia y convertirse en un visionario divino, Brad promete apoyarlo y conseguirle la aceptación de la sociedad. Mash, sin más remedio, acepta el trato, aunque signifique adentrarse en un mundo mágico que no comprende ni jota. Eso sí, debe ocultar que no tiene ni una pizca de magia, ni media. Todo mientras aspira a ser el mago más grande que el mundo haya conocido jamás. Mash llega a la prestigiosa Academia de Magia del Este con una marca mágica falsa en el rostro, un engaño, listo para el durísimo examen de ingreso. La tasa de aprobación es inferior al 3%, casi imposible, y la cosa ya pinta complicada. Cuando Mash llega al campo de examen, un hombre llamado Luchai, que supervisa la prueba, lo divisa. Se confunde al ver a Mash levantar pesas como si nada. ¡Qué descaro! Este no es un gimnasio, por favor. Luchai intenta mantener la compostura y ve a Mash leyendo un libro de fitness mientras hace sentadillas. ¡Qué concentración! También divisa a Burneddead y Brad al fondo, vigilando a Mash. Luchai hace una entrada de lo más teatral, anunciando que supervisará el examen, y todos quedan boquiabiertos, pues es un mago de gran poder. Mash, sin embargo, piensa que su entrada es demasiado ostentosa y hace un comentario al respecto, lo que provoca que Luchai quiera suspenderlo. Vaya genio.
Luchay rápidamente da inicio al examen, usando magia para preparar el lugar, dejando a los demás estudiantes con la boca abierta. Pero a Mash no le impresiona ni un poquito. Le dice a Luchay que podría haberlos llevado a una sala ya preparada, más práctico. Esto solo consigue que Luchay lo aborrezca aún más. El examen comienza y los aspirantes se enfrentan a un desafío donde las palabras en sus papeles no paran de bailar. Luchay ha encantado los papeles con magia, así que necesitan romper el hechizo para probar. Bernadette y Brad piensan que Mash está perdido, pobre, pero Mash usa su fuerza para que las palabras dejen de moverse, a la fuerza bruta, aplastando su bolígrafo y alineando las letras a pura fuerza. Todos están asombrados al ver a Mash terminar la prueba rápida y perfectamente. ¡Un genio! Continúa superando el resto del examen con sus increíbles habilidades físicas, dejando a todos boquiabiertos. Luchay, sin embargo, empieza a maquinar cómo deshacerse de Mash. ¡Qué malvado! Luego, Luchay hace aparecer un laberinto del suelo, de la nada, dando 30 minutos a todos para alcanzar la meta. Una chica llamada Lemon se acerca a Mash y le propone hacer equipo, así que empiezan a caminar juntos. Pero Lemon no para de caer en las trampas del laberinto, ¡qué torpe! Y Mash se da cuenta enseguida de que lo está frenando. Mientras está despistado, Lemon usa magia para inmovilizarlo, alegando una buena razón. Claro que sí, pero Mash se libera con facilidad y sale disparado, decidido a terminar la prueba, a toda costa. Mientras corre, una criatura peligrosa aparece y desafía a Lemon con un acertijo. Ella falla y es atacada. Pobre. Pero Mash, siempre el héroe, golpea a la criatura y la noquea de un solo puñetazo. ¡Zas! Lemon se sorprende de que Mash la salvara, y él le explica que seguramente tienen el mismo objetivo, y por eso le dio pena. Ella se preocupa de no salir a tiempo del laberinto, pero Mash tiene un plan, y de los buenos. Mientras tanto, Luchay está convencido de que Mash fracasará, pero de repente el suelo tiembla y Mash atraviesa las paredes del laberinto, abriendo su propio camino a la fuerza. Otros estudiantes lo acusan de hacer trampas. ¡Qué descaro! Pero Lemon lo defiende, confesando que Luchay le prometió la entrada a la academia si impedía que Mash llegara a la meta. Luchay lo admite y se enfurece, menudo genio, desatando su magia y amenazando con suspender a Mash y a Lemon. Les pregunta si se atreven a desafiarlo, pero Mash, ya harto, le suelta un puñetazo a Luchay, uno solo, diciéndole que se ha pasado de la raya. En ese momento aparece el director, Wahlberg, qué oportuno, anunciando que la entrevista final está a punto de empezar. Wahlberg será ahora el examinador. La cosa se pone seria. Mash es el primero en ser entrevistado y está rodeado de altos cargos de la escuela. Le hacen algunas preguntas y no parecen muy impresionados con sus respuestas, para variar. Pero Wahlberg lo encuentra peculiar y le pregunta por qué salvó a Lemon, aunque no le dio tiempo a terminar el laberinto. Mash admite que simplemente sintió que se arrepentiría de no haberla salvado. Wahlberg ve que Mash es alguien que actúa por puro instinto, pero se pregunta qué haría si se enfrentara a una criatura más fuerte que él. Un dilema. Para probarlo, Wahlberg invoca una criatura enorme y amenaza con dañar una muñeca que contiene el alma del querido padre de Mash, Bernadette. Mash intenta detener a la criatura a puñetazos, pero no surte efecto, y su mano empieza a sangrar. ¡Ay! Los oficiales quedan pasmados mientras Mash usa sus manos para bloquear la hoja de la criatura e impedir que llegue a la muñeca. Está dispuesto a aguantar más que la criatura, sabiendo que al final desaparecerá. Wahlberg se da cuenta de que Mash es alguien capaz de proteger a los débiles y enfrentarse a los fuertes. Retira a la criatura y enciende las luces. ¡Sorpresa! Revelando que Mash había estado a prueba todo el tiempo. Wahlberg le da la bienvenida a la Academia de Magia del Este. ¡Enhorabuena! Más tarde, en clase, los estudiantes aprenden un hechizo básico para abrir cerraduras. ¡Qué útil! El profesor lo demuestra, pero Mash simplemente destruye la cerradura con sus propias manos. ¡Adiós, cerradura!, frustrando al pobre profesor. Mash explica que la magia no es lo suyo, para nada. Como si esta escuela no fuera precisamente de magia. ¡Qué ironía! El chico a su lado, Finn, empieza a ver a Mash como un auténtico problemático. Después de clase, Finn busca su habitación de la residencia, esperando no tener que compartirla con Mash, por favor. Pero cuando llega, encuentra que la puerta ha desaparecido y Mash la está sujetando. ¡Qué situación! Se da cuenta de que compartirán habitación. ¡Qué remedio! A medida que se conocen, Finn empieza a pensar que Mash es un tipo normal y corriente, pero luego Mash presume de músculos, haciendo que Finn lo considere un bicho raro, y con razón. Mash le pregunta a Finn si puede pedirle prestada su escoba para la siguiente clase, porque trajo por error una raíz de planta gigante en vez de una escoba, un despiste. Finn accede, y al día siguiente, durante la clase, se les entrena para volar en sus escobas. Mash intenta montarse en la suya, pero la escoba no le hace ni caso, y un estudiante se burla de él por ralentizar la clase. ¡Qué pesado! Molesto, Mash pisa fuerte, haciendo que la escoba vuele directamente a su mano. ¡Zas! El estudiante lo llama tramposo, pero el profesor anuncia una carrera para ver quién vuela más rápido. El perdedor deberá obedecer al ganador hasta la graduación. Menuda apuesta. El estudiante desafía a Mash y este acepta. El profesor duda que Mash pueda siquiera montar su escoba. ¡Qué ingenuo! Pero la carrera comienza y Mash gana al instante, estableciendo un nuevo récord mundial. Nadie lo vio moverse, ni un parpadeo, pensando que su magia es tan avanzada que no pudieron seguirle el ritmo. Mientras tanto, en realidad, Mash solo lanzó la escoba y saltó sobre ella en el aire. Pura fuerza bruta. El estudiante lo acusa de hacer trampas, pero abandona la apuesta, sintiendo lástima por Mash. El estudiante sigue hablando, pero su boca se cose de repente. ¡Qué susto! Cuando entra en escena un estudiante llamado Cavill. Cavill se disculpa por su amigo, pero todos saben que es un buscapleitos, así que se preocupan de que Mash se haya convertido en su próximo blanco. Pobre Mash. Cavill se presenta, pero Mash confunde su nombre con Cole. ¡Qué despiste!, haciendo que todos rían con incomodidad. Cavill se prepara para lanzar el hechizo, pero el profesor interrumpe, y Cavill le dice a Mash que lo espere después de clase. Después de clase, Finn advierte a Mash que Cavill es hijo de un alto cargo del buró de magia. Casi nada.
Explica que Cavill tiene contactos con el vicedirector, y si Mash se mete con él, podría acabar expulsado, y eso no es bueno. A Mash no le importa mucho y se dedica a hornear profiteroles, qué prioridad, mientras Cavill lo espera, con paciencia. Al día siguiente, el libro de Mash está hecho un desastre, y Cavill se acerca a él preguntándole por qué no se presentó. Mash explica que estaba demasiado ocupado horneando, lo que irrita a Cavill. ¿Cómo no? Cavill le ofrece un trato, lo ayudará a ser el visionario divino si Mash obedece sus órdenes. Mash acepta de inmediato y se convierte en el perrito faldero de Cavill, haciendo todo lo que le pide sin rechistar. Cavill empieza a darle órdenes a Mash, como hacerle limpiar el agua que él mismo derrama en el suelo. ¡Qué abuso! Luego, le ordena a Finn que destroce los libros de Mash. Cuando Finn se niega, Cavill usa magia para obligarlo a obedecer, sin piedad. Más tarde, Mash llega y ve a Cavill dándole una paliza a Finn. Cavill dice que solo quiere una disculpa de Finn, quien confiesa haber destrozado los libros de Mash por orden de Cavill. Cavill luego le pregunta a Mash si quiere cenar con el vicedirector, pero Mash responde estampando la cabeza de Cavill contra el suelo, dejándolo o ¡zas! Finn advierte a Mash que ahora está en un lío gordo, gordísimo. Justo entonces aparece el vicedirector, Farman, qué inoportuno. Revela que el padre de Cavill le pidió que cuidara a su hijo. Farman lo vio todo y dice que las acciones de Mash fueron un ataque a Cavill, así que celebrarán una conferencia para discutirlo. ¡Qué formalidad! También deja claro que Cavill merece un trato especial por su estatus. Faltaría más. Mash, molesto por la actitud de Farman, se abalanza y noquea a Farman de un puñetazo. ¡Zas! Explica que, como Farman no entra en razón, darle una paliza parecía la mejor opción. Lógico. Farman intenta lanzar el hechizo, pero Mash le echa tierra en la cara y lo entierra en un agujero. ¡Qué humillación! Farman amenaza a Mash con la expulsión, pero Mash amenaza con enterrarlo vivo si no se retira. Menuda amenaza. Después de eso, Mash es llamado a la oficina del director, donde se entera de que el Buró de Magia considera expulsarlo. La cosa se complica. El Buró es la máxima autoridad del país, y los visionarios divinos son su mismísimo núcleo. El director le recuerda a Mash el estatus de Cavill, pero Mash quema el aviso del Buró, sin pensárselo 2 veces, no queriendo ver a la gente buena apartada por las élites. El director, Wahlberg, se lanza una diatriba sobre cómo el mundo solo sirve a los ricos y poderosos, y cree que el mundo necesita más gente como Mash, dispuesta a sacrificarse por lo justo. Incluso quiere que Mash se convierta en un visionario divino. ¡Qué honor! Mash acepta el reto y el director le dice que para ser visionario divino solo necesita sacar buenas notas y recolectar todas las monedas que pueda. Wahlberg dice que se encargará del buró y del vicedirector, asunto zanjado, y Mash se va con un gran alivio. Al día siguiente, el capitán del equipo de vuelo, Tom, invita a Mash a unirse. Mash insiste en que no sabe montar en escoba, pero Tom no le cree y lo arrastra al equipo, a la fuerza. Durante el partido, el rival toma el balón y Mash sigue en el suelo, dale que dale con que no sabe volar. ¿Pero quién se cree que este muchacho no puede con algo tan simple? Mash, con la mirada perdida, en plena competición de duelo. Tom le explica las reglas. Magia prohibida, Mash debe confiar en su escoba. La cosa se complica cuando un rival derriba a Tom, rompiéndole el brazo. Van perdiendo por paliza, 40 puntos abajo. Tom, a pesar del dolor, le dice a Mash que, ganen o pierdan, debe darlo todo. Mash, decidido, usa su superfuerza para saltar y patalea tan rápido que se mantiene flotando. Sus compañeros alucinan. Mash anota puntos a lo loco, llevando al equipo a 999 y a la victoria. Luego, Mash y su equipo ganan plata. Al día siguiente, un estudiante de pelo azul lee la hazaña de Mash y lo marca como alguien a vigilar. Más tarde, Tom le dice a Mash que estudie con Lemon, pero Mash no está por la labor. Busca a Finn, pero este ya ronca. Entonces aparece Lance Crown, el de pelo azul. Se une a la charla y de repente atrapa a Finn, Lemon y Tom en una botella antigua. Le dice a Mash que si quiere liberarlos debe ir al bosque junto a la cabaña del búho para un duelo. Lance reta a Mash apostando 2 monedas de plata. Lance, usuario de magia de doble línea, explica que la magia está prohibida en casi todos los duelos, pero hará una excepción. Se burla de Mash, llamándolo un blandengue y diciendo que ganará sin esfuerzo. ¡Qué prepotente! Mientras tanto, en el bosque, otros 2 estudiantes, Regrow y Brad, escuchan a Lance lanzar un hechizo de gravedad para asegurarse la victoria. El duelo da comienzo y Lance intenta usar su magia de gravedad para dominar a Mash, pero Mash lo sorprende con su fuerza. ¡Menuda sorpresa! Asestando un puñetazo que hace que el medallón de Lance caiga al suelo. Dentro del medallón hay una foto de una niña. Mash acusa a Lance de ser un depredador. ¡Qué malentendido! Pero Lance explica que la niña es su hermana, Anna. Mash, dándose cuenta de la situación, le devuelve el medallón. Lance luego revela que ha estado usando el duelo para intentar salvar a su hermana, quien sufre una enfermedad que le arrebatará sus poderes mágicos. El padre de Lance le dijo que si Anna pierde sus poderes, el gobierno se la llevará. ¡Qué injusticia!
Lance quiere ser visionario divino para salvarla, por eso está dispuesto a todo por ganar, lo que sea. Mientras el duelo continúa, Lance cuelga la botella con los amigos de Mash sobre un acantilado. ¡Qué peligro! Esperando que eso obligue a Mash a luchar con más ahínco. Pero Mash usa su magia de isquiotibiales para arrebatar la botella. ¡Qué habilidad! Salvando a sus amigos. Lance se da cuenta de que Mash tiene magia de mejora física, pero Mash le dice que sabe que Lance no es malo, porque la botella no contenía a Tom, Lemon ni Finn. ¡Qué astuto! Mash corre hacia Lance, agarra la botella y le dice que ya no quiere pelear. ¡Se acabó! Lance pregunta por qué Mash no se lleva las monedas de plata, y Mash admite que es demasiado torpe para tomar buenas decisiones. ¡Qué sinceridad! Lance le da a Mash una moneda de plata para honrar la apuesta y se marcha. Los amigos de Mash le dan las gracias por salvarlos. ¡Qué alivio! En la academia hay 3 residencias rivales: Adler por el coraje, Orca por la sabiduría y Lang por la ambición, para todos los gustos. Mash ha estado recolectando sus monedas de plata y aprende que 5 monedas de plata equivalen a 1 de oro, a ahorrar. Un día se relaja con Finn, pero Finn de repente entra en pánico. Olvidaron la tarea de pociones. Justo entonces aparece Lance, llamándolos holgazanes y regañándolos por no hacer su trabajo. ¡Qué sermón! Advierte que la reputación de su residencia está en juego. ¡Peligro! Mash, sin embargo, usa su collar para que Lance mire una foto de su hermana pequeña, dejándolo o al instante, ¡zas! Con Lance fuera de combate, Mash decide ayudar a Finn con la tarea. Les muestra una mandrágora, una planta esencial para la poción. El truco es dormirla, ¡qué delicado! Mash intenta el hechizo primero, pero su mandrágora se vuelve salvaje, un descontrol. Lance interviene y le da consejos a Finn, enseñándole a enfocar su magia. Finn logra dormir su mandrágora, bien hecho, pero la de Mash se descontrola por completo. Mash, impasible, simplemente la abofetea, dejándola o ¡zas! Luego Lance les muestra cómo preparar la mandrágora para la poción. Todo listo, a la obra. Mash piensa que es fácil, ya que no requiere magia, qué ingenuo. Pero cuando intenta seguir los pasos de Lance, su poción se convierte en un profiterol. ¡Qué sorpresa! No importa cuántas veces lo intente, el resultado es siempre el mismo. Pero los profiteroles son sorprendentemente deliciosos, un manjar, lo que confunde aún más a Lance. Pobre. Mientras tanto, el director Walber está preocupado por Mash mientras se prepara para la próxima clase fuera del campus. Un estudiante llamado Barrett choca con otros y los golpea, llamándolos personajes secundarios. ¡Qué descaro! En la residencia Lang, los estudiantes creen que el poder lo es todo y que la residencia Adler es débil. Su líder les ordena quitar todas las monedas a los estudiantes de Adler. Al día siguiente, las residencias Lang y Adler tienen una clase conjunta en el bosque. Mash se pregunta qué harán. ¡Qué misterio! Pronto notan a Barrett, quien se jacta de ser el personaje principal. ¡Qué ego! Mash lo encuentra extraño, pero Barrett llama a Mash un personaje secundario, juzgando por su apariencia, que es superficial. Lemon le pregunta a Mash si puede ir con él, lo que molesta aún más a Barrett. ¡Pobre! Cuando escupe a Mash, se enfada aún más pensando que gente como él es la razón por la que no consigue novia. ¡Qué excusa! Pero Mash y sus amigos lo ignoran, frustrando aún más a Barrett. El profesor llega y explica la clase. ¡Atención! Tienen la tarea de cazar escorpiones del bosque y recuperar las piedras de sus cabezas. Las piedras normales valen 1 moneda de bronce, pero los escorpiones más fuertes tienen una piedra cuadrada que vale 1 moneda de plata. ¡A por ellas! El profesor los despide y Mash va por 1 moneda de plata. Justo entonces, un estudiante, Silva, que vio su duelo, lo ataca con un pilar de hierro, alegando que Mash no es nada del otro mundo. El profesor los detiene y Lance le advierte a Mash que se aleje de Silva, un repetidor mayor que ellos, famoso por sus líos. Mientras se adentran en el bosque, Lance sugiere que trabajen juntos, pero Mash se distrae y se va por su cuenta. Se topa con Barrett de nuevo, quien se molesta, pero Mash simplemente le da una bofetada. Luego oyen un grito. Una chica está siendo atacada por otro estudiante. Barrett salva a la chica, pero él entra en pánico total cuando ella le agradece y le toma la mano. Mientras tanto, Silva ya ha derrotado un escorpión y tomado una piedra cuadrada. La chica revela que Silva la obliga a usar su magia y Barrett promete ayudarla. Justo entonces Silva aparece y ataca. Barrett decide enfrentarlo para proteger a la chica. Lanza bolas de fuego, terminando con una enorme explosión. Mientras tanto, Finn y Lemon están pegados a Lance, preocupados por Mash, ya que Silva lo tiene en la mira. Barrett cree que ganó, pero Silva se protegió con su hierro. Le quita el pastelito de crema a Mash de la mano y los provoca, desafiándolos a pelear. Barrett, preocupado por la disparidad mágica, decide enfrentar la lucha solo para salvar a la chica. Silva ofrece un trato retorcido. Si Barrett aguanta 5 golpes, dejará a la chica en paz. Silva incluso apuesta 1 moneda de plata. La chica piensa que es una locura, pero Barrett acepta, decidido a protegerla. Silva insiste en que Mash es parte del trato, así que Barrett dice que aguantará los 10 golpes para protegerlo. Silva cree que Barrett está loco de atar y empieza a atacar con su hechizo de puño de hierro. Barrett es golpeado por los pilares de hierro, pero se niega a rendirse. Después de 9 golpes, Barrett está de rodillas, pero aún en pie. Silva prepara el golpe final y Barrett lo recibe, colapsando después. Silva se regodea pensando que ha ganado, pero Barrett de alguna manera se levanta, diciéndole a Silva que todo ha terminado. Pero al moverse hacia Silva, colapsa de nuevo, y Silva lo llama idiota.
Barrett le dice a Mash que tome a la chica y corra, pero resulta que la chica en realidad trabaja con Silva. Ella llama a Barrett cursi y dice que odia a los chicos como él. Silva se ríe, burlándose de Barrett por ser tan fácil de engañar, pero entonces Mash le mete un pastelito de crema en la boca a Silva. Mash siente que las cosas han ido demasiado lejos y decide unirse a la pelea. Le dice a Silva que está listo para el desafío de los 10 golpes y lo reta a que se atreva. Mientras tanto, los amigos de Mash logran eliminar a un escorpión, pero Lance se preocupa por Mash. Lemon lo tranquiliza, diciendo que Mash incluso venció al profesor durante su examen de ingreso, pero Lance explica que hay diferentes tipos de usuarios de magia. Los magos blancos se centran en lo académico y la magia de apoyo, mientras que los magos rojos son pura batalla. Mash solo ha enfrentado a magos blancos hasta ahora, y Lance teme que cualquier mago rojo, incluso de primer año, podría derrotarlo fácilmente. Silva cree que Mash solo está fingiendo ser fuerte, y dice que odia a la gente débil que actúa con prepotencia. Le divierte aplastar sus espíritus. Nota que su túnica está chamuscada por la magia de Barrett y se prepara para atacar de nuevo. Mash se lanza hacia él, y aunque Silva contraataca, es empujado hacia atrás. Silva se ríe, alardeando de cómo ganó 2 monedas de oro en su primer año. Ataca a Mash con su magia, pero Mash atrapa el hechizo con la mano y lo aplasta sin más. Mash se prepara para usar su magia de tríceps, pero Silva cree que solo está bromeando. Silva sigue atacando con sus pilares de hierro, pero Mash los esquiva y los atraviesa sin problemas. Le da un puñetazo a Silva, enviándolo por los aires. Silva comienza a sangrar, confundido por la fuerza de Mash. Silva lanza un contraataque, pero Mash lo atraviesa de nuevo, asestándole otro puñetazo. Silva cae de rodillas, dándose cuenta de que no puede ganar esta batalla. Silva sabe que no puede recibir más golpes, pero Mash de repente se detiene y se sienta. Silva se pregunta qué está haciendo, y Mash le dice que aún quedan 8 ataques. Silva, aterrorizado, piensa que podría morir si recibe más golpes. Intenta idear un plan cuando, de repente, aparece un escorpión gigantesco, con una piedra en forma de estrella en la cabeza. Es extra fuerte y valioso. Silva espera poder escapar mientras Mash está distraído, pero Mash envía al escorpión volando con un solo puñetazo. El escorpión suelta su piedra en forma de estrella. Silva se asusta, llamándolo monstruo. Mash decide cancelar la pelea, sintiendo lástima por Silva. Luego dirige su atención a la chica, quien comienza a llorar y afirma que fue obligada a ayudar a Silva. Mash no se lo cree ni un poquito, y ella dice que los hombres como él son demasiado fáciles de manipular. Mash, creyendo en la igualdad, la estampa contra el suelo. Barrett piensa que algo anda raro con Mash. ¡Qué situación! Más tarde, Mash se reúne con sus amigos. Lemon se preocupa al verlo tan golpeado, pero Mash insiste en que está bien. Finn está impresionado de que Mash incluso derrotara al escorpión de piedra estelar, que vale 2 monedas de plata. Lemon quiere que Mash vaya a la enfermería y también revisa a Barrett. Barrett, instantáneamente encantado por ella, comienza a enloquecer, pero ella solo piensa que es raro. Barrett se disculpa con Mash por arrastrarlo al lío y le agradece su ayuda. Mash piensa que está actuando de forma extraña, así que Barrett lo amenaza con golpearlo, diciendo que solo está siendo amable porque fue difícil para él. El bolsillo de Mash de repente brilla y sus monedas de plata se combinan para formar una moneda de oro. Lance les advierte que están siendo blanco de ataques porque el Langdorm quiere sus monedas. Explica que el Langdorm valora los linajes y el derecho de nacimiento, y no quieren que gente como Mash se una a la oficina de magia. Les advierte que tengan cuidado con los Magia Lupus, un grupo de estudiantes de élite del Langdorm. Mash dice que ni siquiera sabía que los dormitorios estaban divididos, y Finn le recuerda la ceremonia de selección. Cuando fueron aceptados en la academia, los estudiantes eran clasificados por el esqueleto de un unicornio. El esqueleto lee sus mentes para clasificarlos, pero cuando intentó clasificar a Mash, solo encontró pensamientos de pastelitos de crema. El esqueleto entró en pánico al no haber tenido problemas para clasificar a nadie antes, y finalmente decidió que Mash pertenecía a Nadler, ya que amaba los pastelitos de crema. Lance continúa explicando que Magio Lupus está formado por los 7 mejores estudiantes del Langdorme, y Silva probablemente era solo uno de sus lacayos. Le advierte a Mash que tenga mucho más cuidado ahora que tiene una moneda de oro, y le dice que se quede con la gente de su dormitorio. Pero a pesar de la advertencia, Mash pronto se pierde buscando su clase. Encuentra una puerta preguntándose si es de empujar o tirar, y trata de abrirla. Mientras tanto, Silva, disculpándose por su fracaso, informa al líder del Langdorm, Abel. Abel, sosteniendo una muñeca de aspecto espeluznante, habla de limpiar el mundo de impurezas. Silva suplica otra oportunidad, pero Abel lo llama indigno incluso de ser un peón y lo convierte en una muñeca. La muñeca se levanta y se une a una fila de otras. Abel afirma ser el único digno de convertirse en el próximo visionario divino. Mientras habla con la muñeca, a la que llama madre, Mash entra de repente. Disculpándose por romper la puerta, señala que Abel es raro por hablar con una muñeca. Abel sabe que Mash tiene una moneda de oro y le pregunta por qué quiere ser un visionario divino. Mash dice que solo quiere vivir en paz con su familia, pero el mundo no lo aceptará. Abel se ríe de esto, llamándolo ridículo. Explica que quiere devolver el mundo a su estado legítimo, donde los fuertes prosperan y los débiles son apartados. Él cree que los humanos son bestias por naturaleza y que la sociedad se ha vuelto demasiado débil. Mash no entiende nada y solo quiere paz. Abel le ofrece un trato a Mash, su libertad a cambio de la moneda de oro, pero Mash se niega. Abel ataca con un títere, pero Mash lo esquiva y lo destruye, volviéndolo a convertir en plata.
De repente, otro títere agarra a Mash y le arrebata su moneda, lanzándosela a Abel. Mash es arrojado contra un pilar, pero se levanta y se disculpa por llamar débil al títere, decidiendo llevar a Silva a la enfermería. Abel se pregunta si Mash ha renunciado a su moneda, pero Mash dice que solo está priorizando. Mash se va con Silva, pero Abel nota algo extraño. Encuentra un botón faltante de su títere en su mano en lugar de la moneda de Mash. Resulta que Mash había arrancado el botón del títere, escupiéndolo a una velocidad increíble, golpeando la moneda en el aire y atrayéndola de vuelta hacia sí mismo. Abel encuentra a Mash interesante y uno de los estudiantes está asombrado por lo que acaba de suceder. En la enfermería, Silva se despierta, confundido sobre lo que pasó después de ser convertido en títere. Se da cuenta de que Mash debe haberlo salvado. Mash decide irse, y Silva reflexiona sobre sus acciones. ¡Qué giro! Mientras tanto, en la habitación de Mash, Lance y Barrett discuten. Finn se pregunta qué pasa, pero Barrett, frustrado con la buena apariencia y la vida fácil de Lance, lo desafía a una pelea. Antes de que puedan empezar, Mash entra disfrutando de un pastelito de crema, pidiéndoles que no rompan nada. Justo entonces, Lemon irrumpe con grandes noticias. El Lang Dorm va a la cabeza con 15 monedas de oro, mientras que los dormitorios Adler y Orca solo tienen una cada uno. A este ritmo, Lang tendrá al próximo visionario divino. El dormitorio Orca está demasiado centrado en la investigación, así que depende de Mash y sus amigos detener a Lang. Se encienden, listos para aplastar a los estudiantes de Lang. Sin embargo, Mash termina siendo castigado por el director y obligado a limpiar la cabaña del búho durante una semana. Los búhos lo picotean mientras él piensa en cómo apenas estaban motivándose. Lance decide unírsele, preocupado de que los estudiantes de Lange puedan atacar a Mash por su moneda. Mientras tanto, dos estudiantes de Lange, Andrew y Shinri, se acercan, listos para tomar la moneda de Mash. Mientras Mash lucha con los búhos picoteadores, de repente aparece agua debajo de él, y cae, mientras Lance esquiva una cuchilla giratoria gigante. Andrew se transforma en un tiburón, yendo tras Mash, mientras Shinri se enfrenta a Lance. Los ataques de Shinri son poderosos, pero Lance los esquiva e intenta usar su magia de gravedad. Sin embargo, los búhos lo distraen y es golpeado. Finalmente usa su magia de gravedad, pero solo hace que una pala caiga al suelo. Shinri no se impresiona y se prepara para rematarlo, pero Lance usa su hechizo de gravedad para aplastar todas las cuchillas y salvarse. Shinri se sorprende por la diferencia de poder entre ellos, pero Lance explica que él lucha para proteger a su hermana, mientras Shinri lucha para sentirse superior. Mientras tanto, Andrew atrapa a Mash en su campo marino, pensando que Mash no puede escapar, pero Mash lo sorprende, nadando a una velocidad increíble. Andrew intenta usar su forma monstruosa para atacar, pero Mash sigue nadando a su alrededor, asestando golpe tras golpe. Andrew no puede soportarlo y Mash escapa del campo marino. Lance toma su moneda, pero justo cuando se sienten victoriosos, aparece otro miembro de los Maga Lupus. Este nuevo oponente los supera rápidamente, y el hechizo de gravedad de Lance no funciona en él. Nash carga con toda su velocidad, pero el hombre lo esquiva sin esfuerzo. Lance se da cuenta de que el hombre podría estar usando magia de teletransportación. Luego, el hombre recoge a sus aliados con una botella mágica, despidiéndose. Mientras se aleja, su máscara se agrieta y reflexiona sobre la velocidad de Mash, preguntándose si son similares. Lance se da cuenta de que derrotar a los Mago Lupus no será tan fácil como pensaban. Esa noche, el misterioso hombre se enfrenta a un estudiante de otro dormitorio, exigiéndole su moneda de oro. El estudiante ataca con magia de magma, pero el hombre permanece completamente impasible y lo derrota fácilmente. Está decepcionado de que la pelea terminara tan rápido. Al día siguiente, Lance está planeando cómo lidiar con los Magi Owl Lupus, un grupo peligroso. Dado que las ubicaciones del Lang Dorm están ocultas, sugiere que la encuentren y ataquen para tomar sus monedas. Pero Mash está demasiado ocupado haciendo pastelitos de crema para preocuparse. Lance le da una nueva túnica con el logo del dormitorio Adler en la espalda, esperando que le recuerde a Mash a dónde pertenece. De repente, Lemon irrumpe con malas noticias. Algo le pasó a Tom. Lo encuentran en la enfermería, con aspecto agotado. Tom no recuerda cómo llegó allí, pero comparte que se ha sentido mal desde que tuvo un sueño en el que estaba atrapado en una caja oscura, sin poder moverse. También ha perdido temporalmente su poder mágico. Lemon se preocupa por él, y Mash promete tener cuidado, especialmente después de que ella le da un amuleto de pastelito de crema como talismán de la suerte. Le pide que lo conserve, esperando que le recuerde a ella. Más tarde esa noche, Lance, Mash, Barrett y Finn deambulan por la escuela buscando el dormitorio Lang. Barrett está en esto por las monedas, y Finn simplemente no quiere quedarse solo. Mientras exploran, se encuentran con Lemon, pero algo parece extraño. El cuerpo de Lemon se retuerce de forma antinatural, ha sido convertida en una marioneta. El grupo evita su mirada mientras ella sigue caminando, y Barrett todavía la encuentra linda, incluso en su forma de marioneta. Intentan seguirla, pero llegan a un callejón sin salida. Finn oye algo crepitar, y Lance usa un hechizo para revelar una puerta oculta. Intentan abrirla, pero las bolas de fuego de Barrett ni siquiera la arañan. Mash, siendo Mash, agarra una armadura, la tira junto a la puerta y la usa para abrirla a la fuerza. Cuando la pisa, la puerta sale volando, creando un enorme agujero en el techo. Lance se da cuenta de que probablemente están cayendo directamente en la trampa de los Magi Lupus, y Mash mira su amuleto de la suerte, preguntándose cómo puede cumplir su promesa a Lemon mientras enfrenta este peligro. El grupo entra solo para encontrar un espacio oculto debajo de la escuela. Caminan por un túnel y emergen a una arena.
Aparece un estudiante llamado Jituku, diciendo que necesitan derrotarlo para continuar. Lance da un paso adelante, listo para luchar, pero Barret decide tomar el relevo, guardando rencor contra los chicos guapos. Barret despotrica sobre lo fácil que debe ser la vida de Giduku, pero Giduku responde transformando su varita en un látigo de rosas, preparándose para la batalla. Mientras tanto, en la oficina de magia, el director Walber habla con el director, enterándose de que 6 de los criminales más notorios han escapado de prisión con la ayuda de alguien conocido como Innocent Zero. La situación es grave, muy grave. De vuelta en la arena, Barret ataca con bolas de fuego, pero las enredaderas de Giduku las detienen. Las enredaderas azotan y Barret apenas las esquiva. Sin desanimarse, Barret ataca de nuevo, pero esta vez las bolas de fuego fallan y dejan marcas alrededor de Giduku. Barret dice con confianza que Giduku caerá en su trampa. Giduku, sin embargo, no le cree. Mientras Barret intenta mover a Giduku a su posición, el látigo de rosas lo agarra y lo apuñala con espinas. Giduku piensa que la pelea ha terminado, pero Barret lo sorprende activando una bomba de tiempo oculta en una de las marcas. La explosión destruye la varita de Giduku y Barret revela que nunca dijo nada sobre pisar las marcas. Giduku no puede creer que perdió contra Barret, quien ahora está emocionado por su próximo desafío. De repente, el suelo debajo de ellos comienza a hundirse. Nash intenta proteger su pastelito de crema mientras todos caen por el suelo, aterrizando en áreas separadas. Lance es confrontado por Mal, el tercer colmillo de los Magi al Lupus, y Barret y Finn se encuentran con Milo y Love, el cuarto y quinto colmillo. Finn está preocupado, pero Barret lo anima, diciendo que todavía tienen una oportunidad. Mash aterriza en una habitación oscura, confundido sobre dónde fueron sus amigos. La habitación se ilumina y es recibido por el hombre enmascarado de antes, quien se presenta como Razor, el segundo colmillo de los Magi Owl Lupus. Razor elogia los movimientos de Mash de su último encuentro, pero revela que conoce el secreto de Mash. No puede usar magia. Mash se pone nervioso, dándose cuenta de que alguien lo ha descubierto. Mato explica que en su mundo la fuerza lo es todo, y los débiles son inútiles. Lance, sin embargo, no está interesado en su filosofía e inmediatamente ataca usando su magia de gravedad, pero Mabel se convierte en barro y se filtra en el suelo, solo para reaparecer detrás de Lance con un montón de clones. Lance se defiende aplastando a los clones de nuevo en barro, pero Mabel solo se ríe, diciendo que es inútil porque el barro se reforma. Lance se da cuenta de que necesita atacar al verdadero Mattel para detener a los clones, así que decide usar su magia para golpear todo el campo. Pero una vez más, Mattel reaparece detrás de él, atrapándolo en barro y lanzándole bolas de barro endurecido. Mattel le dice a Lance que está desperdiciando su talento y lo invita a unirse a los Magi Lupus, diciendo que solo se hundirá al nivel de los debiluchos del dormitorio Adler si se queda. Alardea de la educación superior, las herramientas y las pociones de los Magi Lupus. Lance se burla de todo eso, diciendo que su fuerza no depende de su entorno y llamando a Madel inferior. Lance ataca de nuevo, enviando a Madel volando contra la pared, pero Madel usa su magia para absorber el impacto con más barro. Madel cree que es imbatible, ya que la magia de gravedad depende de golpear al oponente contra el suelo, pero Lance cambia de táctica usando rocas en lugar de magia de gravedad, obligando a Mattel a mostrarse. Mittel, ahora acorralado, revela una poción mágica que tomó de los estudiantes, la cual aumenta su poder. La bebe, y su poder se dispara. Luego activa una forma avanzada de su magia llamada Secundi, invocando un monstruo de barro gigante parecido a un demonio. Explica que Secundi solo puede ser usado por aquellos con líneas de doble magia, como él, y que Lance nunca será tan fuerte porque está rodeado de fracasados. Pero Lance lo sorprende activando su propia magia Secundi, creando pilares de gravedad que atrapan al monstruo por todos lados. El monstruo es destrozado y Mattel no puede creer que perdió. Flashbacks de su pasado con su padre pasan por su mente, recordándole que no importa cuán fuerte se volviera, su padre nunca lo reconocería. Mattel se siente inútil, pero Lance, mostrando algo de compasión, le lanza a Madel su libro gastado y dice que está claro que ha trabajado duro para llegar a donde está. Lance habla de la obsesión de su propia familia con la posición y el estatus, pero reflexiona sobre cómo su hermana solo quería seguir su sueño. Lance no está de acuerdo con la forma de pensar de Mabel, pero respeta su esfuerzo y se va a buscar a sus amigos. Mientras tanto, Mash está preocupado porque Razor podría haber descubierto su secreto. Razor cree que son similares, ambos rechazados por el mundo, pero él tiene sus propias razones para estar aquí. Los dos se preparan para luchar. Nash se cambia a su ropa de entrenamiento y carga contra Razor, asestándole una poderosa patada que lo empuja hacia atrás, pero Razor instantáneamente lo supera, cortándolo mientras avanza. Revela que su magia aumenta su velocidad, y asesta golpe tras golpe, diciendo que están en diferentes niveles. Mash se niega a rendirse, pero Razor le dice que su sueño de vivir pacíficamente con su familia es asqueroso, afirmando que Mash tuvo suerte de tener a la gente a su alrededor. Razor amenaza a Mash, revelando que Lemon está siendo drenada de su poder mágico, y si continúa por 30 minutos más, lo perderá todo, justo como él. Mash jura vencer a Razor. Razor intensifica su ataque, cortando a Mash repetidamente. Mash intenta defenderse, pero es apuñalado en el estómago. La espada de Razor se atasca y Mash le da un cabezazo, rompiéndole la máscara y revelando el rostro de Razor. El ojo rojo de Razor se revela como el ojo maligno, que puede deshabilitar la magia. Explica que es visto como un poder maldito, haciendo que todos, incluso su familia, teman y rechacen a Nash. Se disculpa, pero su ojo maligno no funciona en él, lo que desconcierta a Razor.
Razor explica que su ojo maligno es una maldición, convirtiéndolo en un paria, pero Mash no lo entiende. Entonces, Razor activa su segunda magia y atrapa a Mash en un campo que drena su velocidad y la transfiere a Razor. Mash intenta defenderse, pero parece inútil. Sin embargo, Mash de repente golpea el suelo, partiendo el piso y limitando los movimientos de Razor. Razor se da cuenta de lo que hizo Mash, pero Mash le pisa el pie, impidiéndole escapar. Mash luego usa su magia muscular, asestando un poderoso puñetazo que saca a Razor del campo, rompiendo su hechizo. Mash persigue a Razor, pateándolo por la espalda. Razor, desesperado, intenta contraatacar, pero Mash atrapa su espada y lo estampa contra la pared. Mash sigue dominándolo, finalmente rematándolo con una llave de sumisión. Mientras Razor yace derrotado, reflexiona sobre su doloroso pasado. Su ojo maligno se manifestó cuando era un niño, y sus padres lo encerraron, incluso intentaron matarlo. Creció creyendo que nunca debería haber nacido. Cuando conoció a Abel, sintió que tenía un propósito, incluso si eso significaba ser usado como una herramienta, pero ahora, habiendo fallado, siente que ha vuelto a ser indeseado. Mash, viendo lo afortunado que es de tener un padre que lo apoya, se ofrece a ser amigo de Razor. Pero Razor lo ignora, creyendo que Mash al final cambiará de parecer. Aún así, en un último gesto de buena fe, le advierte a Mash que no se enfrente a Abel, pues está en otra liga. Mash le agradece la advertencia, pero no se rinde. Afirma que sus sentimientos no cambiarán, sin importar lo que piensen, e invita a Razor a compartir profiteroles la próxima vez. Barret y Finn se enfrentan a Milo y Love, pero justo al prepararse, otro estudiante halla la puerta marina y se dispone a entrar. Love cree que Barret y Finn serán blancos fáciles, pues solo son luchadores de una línea. Milo decide irse tras Mash, diciéndole a Love que se encargue sola. Love les pregunta de inmediato a Barret y Finn si les gusta, pero ellos encuentran sus preguntas extrañas, ya que ni siquiera la conocen. Sin inmutarse, les pregunta si la encuentran linda. Barret, aunque siente que los manipula, admite que es su tipo, pero dice estar comprometido con Lemon, así que no puede estar con ella. Love, furiosa, le dice que se muera, afirmando que todas las mujeres son reinas y cualquier hombre que no las alabe no merece vivir. Barret cree que es demasiado extrema, pero Love insiste de nuevo, preguntando si les gusta. Barret repite que ya tiene a Lemon, y Finn siente que ya tuvieron esta conversación. De repente, Love ataca, golpeando a Barret con un poderoso tornado que lo arrastra. Ella le dice que su padre le enseñó que puede matar a quien no la anime, pero Barret se niega a retroceder y le lanza bolas de fuego. Sin embargo, Love las esquiva fácilmente, burlándose de su magia débil, pero las bolas de fuego de Barret caen cerca, creando una cortina de humo. Barret intenta tomar una varita, pero Love lo arrastra de nuevo. Ella revela que el poder de Milo convierte a un objetivo específico en piedra, y si no la detienen, Mash será petrificado en 30 minutos. Love atrapa a Barret en una jaula de tornado, diciéndole que no hay salida. Barret lucha, pero tiene un flashback de su infancia. Acosado por niños, su hermana lo defendió, diciéndole que debía luchar o perdería a sus amigos. Se da cuenta de que Mash también lo defendió, y se niega a que Love se burle de su amigo. Cuando Love va a atacar a Finn, Barret se libera de su jaula y anula su ataque de tornado con facilidad. Sorprendida por su nuevo poder, Love se pregunta qué cambió, pero Barret le dice con confianza que es un crimen insultar a sus amigos. La rodea con bolas de fuego y se declara el protagonista, pero cuando el humo se disipa, Barret falla intencionalmente y le dice a Love que se vaya. Justo entonces, una cabeza de piedra aparece detrás de Finn, y Barret lo empuja rápidamente, bloqueando el ataque. Milo regresa, sorprendido por los acontecimientos. Love, disculpándose por perder, se alegra de que Milo haya renunciado a petrificar a Mash, pero Milo se prepara para aplastarlos, extendiendo sus manos de piedra. Justo cuando parece que están perdidos, una espada atraviesa el aire y golpea a Milo, enviándolo a volar. Finn reconoce la espada, y Milo, aturdido, se da cuenta de que se enfrenta a Rain, un ex visionario divino, hermano mayor de Finn y as del dormitorio Alder. Milo intenta defenderse, pero Rain destruye sin esfuerzo su cabeza de piedra y ataca con sus espadas, abrumándolo. Mientras el polvo se asienta, Milo suplica por su vida, y Barret se pregunta si realmente están del mismo lado que Rain. Rain les dice a Barret y Finn que se vayan, que él se encargará. Love huye, y tras interrogar a Milo, Rain se adentra en la mazmorra. Fue enviado por Walber, quien tenía una pista de Innocent Zero y creía que su peón andaba cerca. Rain siente que la magia en el área podría estar oculta, pero justo entonces se topa con Mash, comiendo tranquilamente un profiterol. Rain percibe algo extraño en Mash y se pregunta si es uno de los peones de Innocent Zero. Invoca una araña para probar el poder mágico de Mash, pero la araña no detecta nada. Mash tiene cero magia. Rain ataca, pero Mash atrapa su espada sin esfuerzo y la convierte en una silla. Rain está confundido, pero se da cuenta de que Mash podría ser el nuevo estudiante que Wahlberg mencionó. Se disculpa por atacar, pero Mash no lo acepta. Rain se siente mal y le da a Mash un pañuelo mágico que cura heridas, pero Mash, pensando que a Rain le gustan los conejos, le agradece el regalo. Rain luego le advierte a Mash sobre Abel, diciendo que sin magia podría tener problemas contra su poderosa magia de muñecas.
Mash, sin embargo, insiste en que sí tiene magia. Rain le desea suerte y dice tener otras cosas, pero añade que lo apoya porque Wahlberg le contó cuánto valora a sus amigos y cómo salvó a su hermano. Rain lo apoya para que logre su meta de convertirse en un visionario divino. Mash pronto encuentra la puerta final de la mazmorra, sin saber si empujar o tirar. Acierta, pero pensando en Lemon, termina abriendo la puerta de una patada. Abel se sorprende de que Mash haya podido derrotar a Razor, pensando que solo Rain debería ser lo suficientemente fuerte para enfrentar el ojo maligno de Razor. Empieza a creer que podría estar al mismo nivel que un visionario divino. Sin embargo, a Mash le preocupa que Abel haya descubierto su secreto. Pero Abel simplemente cree que Mash es fuerte y lo llama un ser superior. Abel luego comparte su oscura visión. Los débiles se han aprovechado de los amables y poderosos como él, volviéndose más fuertes y exigiendo más derechos, lo que debilita a todos. Quiere deshacerse de todos ellos. Mash se pregunta si Abel habla de gente sin magia, y Abel confirma que esas personas, así como los mediocres y cualquiera que los ayude, deben ser eliminados. Mash recuerda cómo Brad lo acogió, enseñándole un salto mortal de joven, y cómo Bernd siempre le dijo lo orgulloso que estaba de tenerlo como hijo. Mash se da cuenta de que no puede ser amigo de alguien como Abel. Mientras tanto, Love se alivia de escapar de Rain, pero se sorprende al encontrar la puerta de la habitación de Abel rota y ver a Mash luchando contra Abel. Mash aplasta una de las marionetas de Abel, pero sale ácido, y Abel le advierte que tenga más cuidado. Sin embargo, Mash recoge la cabeza de la marioneta destruida y la lanza, derribando todas las marionetas de ácido de una vez. Love no puede creer lo que ve. Mash le pregunta a Abel si se consideraría inferior si pierde y exige que Abel libere a Lemon si él gana. Abel, impresionado de que Mash no solo hable, usa su marioneta más fuerte, que es el propio Mash. Mash lucha mientras las cuerdas atadas a su cuerpo comienzan a asfixiarlo, pero de repente las cuerdas se rompen. Abel se disculpa por usar una técnica tan brusca y saca a Finn, a quien ha convertido en marioneta. Abel señala que también capturó a Barrett, pero Finn servirá de entretenimiento. Finn ataca, pero Mash bloquea el golpe. Abel le advierte a Mash que no bloquee o destrozará a Finn. Mash recibe una paliza, pero el hacha de Finn se rompe y Mash permanece impasible. Saca su moneda de oro y Abel se pregunta si Mash finalmente está listo para rendirse. En cambio, Mash lanza la moneda a Abel, cortando las cuerdas que controlan a Finn y transformándolo de nuevo en humano. La moneda regresa a Mash, quien bromea diciendo que debe gustarle más. Abel decide dejar de jugar y usa su magia para controlar a Mash de nuevo, afirmando que es imposible que Mash se resista. Mash lucha, pero dice que hará que Abel se arrepienta de meterse con sus amigos. Logra romperle un dedo a Abel y se prepara para contraatacar. Mientras Mash se libera, golpea a Abel en la cara, pero Abel usa su magia y Mash comienza a convertirse en marioneta. Abel está impresionado de que Mash lo obligara a usar este hechizo, pero Mash está completamente transformado. Abel intenta tomar la moneda de Mash, pero resulta ser un profiterol, dejando a Abel confundido. De repente, Mash golpea a Abel y este vuelve a su forma humana, aliviado de que su profiterol siga a salvo. Abel se pregunta cómo Mash se movió como marioneta, ya que su magia bloquea las señales cerebrales, pero se da cuenta de que los reflejos de Mash debieron activarse al ver su profiterol amenazado. Love, aún en shock, no puede creer lo importante que era el profiterol para Mash. Abel, reconociendo la fuerza de Mash, activa su segunda magia, invocando una marioneta gigante. Esta tiene el poder de convertir en marioneta a cualquiera en un radio de 100 metros. Las cuerdas comienzan a descender, y Abel declara que Mash debería estar agradecido de haberle hecho usar su habilidad definitiva. Pero para sorpresa de todos, Mash no se ve afectado. Él revela que simplemente rompió las cuerdas. Love está asombrada, y Abel, atónito. Mash se había movido de tal manera que las cuerdas tocaron diferentes partes de su cuerpo en distintos momentos, permitiéndole romperlas. Abel, completamente en shock, ataca de nuevo con su marioneta, pero Mash la destruye y golpea a Abel contra el suelo. La mente de Abel viaja a su madre, una noble bondadosa que creía en tratar a todos por igual. Ella compartía comida con los pobres, pero un hombre codicioso la apuñaló cuando ella se resistió. Esta pérdida hizo que Abel creyera que los débiles debían ser purgados. Reunió a personas talentosas que compartían sus puntos de vista, creyendo que los fuertes debían tomar de los débiles. Pero Mash no está de acuerdo, diciendo que la gente mala existe sin importar su estatus social. Mash, habiendo ganado la pelea, le pregunta a Abel la ubicación de Lemon, y Abel acepta a regañadientes liberar a todos los estudiantes. Mash atrapa a Lemon, y Finn se despierta, ambos agradecidos a Mash por salvarlos. Todos celebran juntos, con Finn llorando, agradeciendo a Mash, y Lemon disculpándose por haberlo metido en esto. Abel, derrotado, queda atónito por su pérdida. Mientras tanto, en la mazmorra, Lance se encuentra con Rain, y para sorpresa de este, Lance logra bloquear su ataque. La araña de Rain revela que el poder de Lance es extraordinario, pero resulta que Lance no es Lance, sino un asociado de Innocent Zero. El impostor se pregunta cómo Rain lo descubrió, pero Rain prefiere atacar primero y preguntar después. Presiona al impostor sobre los planes de Innocent Zero, y este revela que buscaban algo. Como Abel no sirvió, ahora planean matarlo. El impostor va por Abel, Rain lo sigue, pero un cuchillo gigante lo detiene.
Rain nota que el tipo que va hacia Mash y sus amigos tiene un poder de visionario divino y teme por ellos. Burnett y Brad charlan sobre Mash en la academia, esperando que no lo hayan descubierto por no tener magia. Burnett se pregunta por qué Brad no trabaja, y este dice que solo está aquí por su momento de fama. Mientras Mash y sus amigos celebran y Abel se frustra por el tiempo que pierden, Mash se excusa para ir al baño y sus amigos se alegran de que todo haya terminado. Los estudiantes convertidos en marionetas vuelven a la normalidad, pero de repente unos criminales se levantan. Se preguntan quién es el extraño, pero el tipo los derrota rápido. Barrett piensa en pelear, pero nota al instante su fuerza. El extraño se acerca a Abel y se presenta como Cell. Se burla de Abel por perder, llamándolo patético por no ser el mejor. Cell le agradece la información sobre el director y usa su magia para controlar las manos de Abel, haciéndolo asfixiarse. Abel está a punto de morir cuando Mash vuelve con un plato de buñuelos listo para seguir la fiesta. Sus amigos le dicen que no es el momento y una mosca en su nariz lo hace estornudar, lanzando los buñuelos a Cell. Sus amigos dudan si fue casualidad, pero Abel se libera. Mash pide sus buñuelos y sus amigos no creen que solo piense en eso. Cell los tira al suelo, dejando a Mash en shock. Cell siente un dolor de cabeza y se pregunta si Mash es quien busca. Decide terminar lo que empezó, levanta a Abel. Mash intenta salvarlo, pero Razor aparece justo a tiempo para protegerlo. Nash se acerca y Razor se disculpa, diciendo que no podrá compartir un buñuelo con Mash esta vez. Nash le devuelve su pañuelo mágico y Cell se sorprende de que su ataque no fuera fatal. Se da cuenta de que antes de lanzar su hechizo, Mash le tiró una roca, desviándolo. Mash se mantiene firme, golpea el suelo y patea una roca hacia Cell. Todos se asombran cuando Cell la atrapa y lame, pero Mash solo piensa que es raro. Cell advierte a Mash que a Razor le quedan 30 minutos y se pregunta qué hará Mash. Ataca con su magia, pero Mash la bloquea con los puños. Cell cree que Mash solo habla, así que combina su magia en un ataque más fuerte, golpeándolo. Abel cree que Mash no puede ganar, la brecha es enorme. Recuerda a su madre diciendo que su privilegio era casualidad y piensa que Cell es superior. Cell sigue atacando, pero Mash los bloquea. Abel cree que Razor fue tonto al salvarlo, pero Mash dice que Razor estaba feliz. Explica que Razor siempre estuvo solo y Abel le dio una razón para vivir. Mash dice que sentiría lo mismo en su lugar. Abel recuerda el consejo de su madre, ponerse en el lugar del otro para entenderlo. Mash sigue luchando, pensando que Razor siempre deseó no haber nacido, pero al conocer a Abel halló una razón para vivir. Le dice a Abel que huya mientras pueda. Abel, conmovido, ve a Mash defenderse, pero Cell, aburrido, ataca con proyectiles más grandes. Todo parece sombrío para Mash, pero la muñeca de Abel interviene para protegerlo. Abel envía a su muñeca a atacar, pero Cell la aplasta fácil. Le dice a Abel que no tiene oportunidad, pero una cabeza de la muñeca se mueve, revelando a Mash dentro. Mash golpea a Cell en la cara. A Cell le sorprende que Mash dañara su armadura, pero no le importa. Saca un espejo, el espejo de flexión de hechizos, un objeto mágico que refleja cualquier magia, temido por todos los magos. Barrett advierte a Mash, pero Cell le dice que haga lo que quiera, que será aplastado por su propia magia. Mash rompe el espejo, sorprendiendo a todos, que notan que su poder no es mágico. Recuerdan hazañas pasadas, pensando que Mash es de cuento de hadas. Cell, impasible, nota una marca en su mano, confirmando que Mash es a quien busca. De repente, la sala se rompe y aparecen dos manos gigantes. Cell dice tener un asunto urgente y que verá a Mash pronto, antes de desaparecer. Mash se alivia. Abel lleva a Razor a la enfermería, y este espera compartir un buñuelo con Mash la próxima vez. Abel agradece a Mash y promete devolverle el favor. Sus amigos se unen, aún sin creer que no tiene magia. Temen que Mash se meta en líos si se descubre, y Mash insiste nervioso que sí puede usar magia. Sus amigos aceptan guardar su secreto, pero otro estudiante despierta y lo oye todo. Piensa que es ridículo que alguien sin magia esté en la academia y planea contárselo a todos. Mash ve su secreto en peligro y sus amigos se preguntan qué hará, pero Mash decide que es el momento perfecto para un buñuelo. Días después, Mash seguía eufórico por la victoria, sugiriendo celebrar con sus amigos. Finn no podía olvidar cuando ese perdedor amenazó con delatar a Mash, aunque lo calmaron y convencieron de que Mash sí usa magia. Mientras Finn le contaba sus miedos a Mash, un estudiante con corte de plátano apareció, preguntándole a Mash sobre su falta de magia, lo que lo dejó repitiendo lo mismo antes de que Finn pudiera sacarlo. Aún así, Plátano insistió en que era grave, pues el rumor se extendía como la pólvora.
Para colmo, Plátano confirmó la info con Finn, recordándole que proteger aún sin magia podría costarle la vida. A pesar de eso, Finn no solo se negó a responder, sino que se armó de valor para derribar a Plátano, o eso creyó, pues fue obra de Lance, ofendido por su osadía. Esto no terminó ahí. Lemon y Dot entraron en defensa, aunque las heridas de Dot resultaron más graves de lo esperado. Al acabar el día, nuestros chicos y chicas se reunieron para celebrar su victoria, supuestamente. Finn estaba muerto de miedo por las miradas de Razor y Abel, antes de que este último sacara una baraja para jugar. Antes de que Finn suspirara aliviado, Razor dejó claro que eliminaría a quien osara vencer a su jefe en cartas, para luego temblar de timidez cuando Lemon le sirvió té. Viendo a su amigo mal, Abel lo defendió, mientras Love devoraba cada dulce que encontraba, para frustración de Dot. Por otro lado, Lemon intentó ligar con Mash a su manera, dándole de comer, a lo que Mash, siendo Mash, decidió comer solo. Al ver su buñuelo favorito caer de la cuchara de Lemon, Mash lo aspiró con la fuerza de un huracán, para sorpresa de Lemon y frustración de Lance. A este último, Finn le preguntó por su paradero en el sótano, y Lance afirmó que luchó contra unos estudiantes condenados a muerte antes de retirarse bruscamente. Aunque sorprendido, Finn lo estuvo más al ver a Abel y Razor jugando a las cartas solos. Una vez terminado el caos, Razor agradeció a Mash, advirtiéndole que Innocent Zero lo tiene en la mira. Razor reveló que el peor sindicato criminal mágico busca a los magos más talentosos de la academia, quienes devolvieron los poderes a Abel a cambio de su ayuda. Aunque Abel trabajó con ellos por el bien común, según Razor, Innocent Zero seguía atacando a cualquiera conectado con Mash, por eso debe estar alerta. Razor y Abel recibirán un castigo por su derrota. Sabiendo que Abel se desviaba de su razón de ser de crear un mundo mejor para gente como su madre, Razor agradeció a Mash por devolver a su amigo al buen camino. Al oír esto, Mash aceptó trabajar codo a codo con ambos. En otro lugar, un plátano intentaba descubrir el secretito de Mash, solo para quedarse en shock al verlo con miembros del abismo. Por si fuera poco, Abel lo pilló espiándolos con las manos en la masa. Aterrorizado, Plátano huyó al instante. No solo él sufrió un ataque de pánico, Razor pasó por lo mismo cuando Lemon simplemente le habló. Así fue hasta que un búho rompió la ventana trayendo una carta para Mash, cuyo contenido dejó al trío en shock. Al día siguiente, Mash fue citado a la oficina de magia para una investigación de emergencia sobre su ocultamiento de magia. Mientras el ministro Bless lo insultaba, Roy Grant salió en su defensa, alegando que los medios no importan si el éxito está asegurado. Roots también se dirigió a Mash, informándole que tenía el potencial de ser un Giga Chad. Aun siendo minoría, Roya recalcó que las reglas eran inquebrantables. Le puso a Mash una prueba, encender una vela sin tocarla. El ministro no le dio ninguna opción, pero quedó boquiabierto al ver a Mash frotar su varita, creando un tornado de fuego que encendió la vela. Le dejó claro a Roy que convencería a la mayoría a puñetazos, impresionándolo aún más. Mientras un Neration vio llegar a 4 visionarios divinos, listos para ajusticiar a Mash. Mash seguía regañado tras el perdón de Rayo. Su líder, Ortur, atacó a Mash, sorprendiendo al ministro, seguido por Renautas, Sarara, Caldo, Tyrone, sí, ese es su nombre, y Sofina. Creían estar por encima de todos, sin transigir con quien rompiera las reglas, menos un no mago. Al declarar querer deshacerse de Mash, Innocent Zero poseyó al ministro, quien reveló el deseo de su organización de capturarlo. Para demostrar su seriedad, revelaron usar un magiparásito para controlar al ministro, sorprendiendo a Sean. ¿Qué hace aquí? Ni idea. Al oír su declaración de guerra, Ryo decidió extirpar el magiparásito, pese a lo peligroso. Mientras discutían, Mash ignoró las advertencias y extirpó el parásito. Para su sorpresa, lo vomitó y lo ató en un globo con forma de jirafa. Tras dejar al ministro recuperándose, Mash se fue. Ryo quedó impresionado, pero los visionarios divinos seguían empeñados en juzgar a Mash. Al ver que no quería ir, Order decidió encargarse de él. Justo cuando iba a rematar a Mash, Ryo intervino, alegando que los visionarios divinos aún no habían oído su opinión, insistiendo, cual oficial alemán, en que las reglas eran inquebrantables. Order subió la apuesta, diciendo que la opinión de Ryo era irrelevante. En la disputa, una espada que Mash reconoció fue lanzada, anunciando a Wahlberg y Rain. Wahlberg quería derrotar a Innocent Zero, creyendo que perdonar a Mash daría a la academia una pista para localizarlo.
como exvisionario divino, siempre fue muy respetado. Aún así, Order se negó, repitiendo su viejo disco rayado. Wahlberg se inclinó, rogando reconsiderar, pues el maltrato a los sin magia era en parte su responsabilidad, y quería redimir esos errores. Antes que Order terminara su respuesta de IA, Rain se arrodilló apoyando a Wahlberg, diciendo que Mash había demostrado ser digno de confianza. Con los secuaces de Order repitiendo su retórica, el ministro intervino, del lado de Mash. Este mago oscuro le había salvado la vida a quien iba a ejecutar antes de que llegaran. Incluso arriesgó su puesto de ministro por ello. Bajo tanta presión, Porter perdonó a Mash con varias condiciones. Actuará bajo su supervisión desde ahora. Debe demostrar ser fuerte para derrotar a Innocent Zero. Cumplir esto le salvará la vida y le asegurará un puesto entre los visionarios divinos. Mash aceptó, prometiendo a Wahlberg que derrotaría a Innocent Zero con su puño, marcando así su propia guerra. En el dormitorio, Mash contó a sus amigos lo del juicio. Dot decidió que se unirían a Mash contra Innocent Zero. Poco después fueron al centro a comprar ropa. Finn pensaba en lo que Lance y Dot habían dicho. Dot volvió con una armadura, seguido por Mash en modo rata de gimnasio, su primera vez saliendo con amigos como un auténtico fanático. Al llegar Lance, Finn esperaba que fuera el sensato, pero reveló llevar la mercancía de su hermana. Finn creyó estar con un completo circo de fenómenos. Aparte, el grupo paró en un famoso juego, hacer estornudar dardos a unos koalas. Mash se emocionó, pero el koala le estornudó a Dot, justicia poética por burlarse de él como novato. Mash y Dot acabaron luchando. Terminada su idiotez, todos acompañaron a Lance, que buscaba una varita nueva. El examen de visionario divino se acercaba y Lance quería aprobarlo con honores. Estaba seguro de que, por su situación económica, los cuatro pasarían la selección, pero con su enorme complejo de hermana, Lance no sería blando con sus amigos, ni con Mash. Sin darse cuenta, llegaron a la tienda de varitas. Tras hablar con el tendero, Finn usó su magia para encontrar una varita. Lance hizo lo mismo, eligiendo la más impresionante de la tienda. Cuando el tendero se acercó a Mash, Finn temió que se descubriera su incapacidad mágica. Por si te despistaste, este es un canal familiar. Para su sorpresa, Mash eligió una varita tan incrustada que era imposible moverla, tan legendaria como la espada del rey Arturo. Al oír que ni músculos ni magia podían moverla, Mash la levantó sin esfuerzo, dejando al tendero mudo. Poco después se les unieron Lemon y Tom, que acababan sus quehaceres. Con todos en la ciudad, decidieron divertirse. Al final del día estaban eufóricos por la vida estudiantil, pero se sorprendieron al oír que Mash les agradecía ese rato divertido. Era la primera vez que salía con amigos, esperando que se repitiera pronto. Días después, Lance se alivió al ver que él y los secuaces estaban listos económicamente para la selección. Mash tenía asuntos más importantes. Se reunió con Rain anoche y le pidió permiso para ver a su viejo. Porter se enteró de que Mash quería participar en el examen, lo que no le gustó. Así pidió a Macron, que se lo impidiera, informándole que Mash derrotó a Abel sin magia. Esto sorprendió a Macron, quien empezó a tocar el piano, dejando inquietos a Tron y Cello. Mash volvió a casa para ver a su viejo, quien aún tenía a Brad. El viejo se alegró al ver que Mash no solo había llegado, sino que también hacía amigos, pues por él no había podido hacerlos antes. Al oír esto, Dot y Lemon se presentaron como la rival y futura esposa de Mash. Lemon aclaró que aún no era su prometida. Finn aseguró al viejo que a Mash le iba bien. Lance, al ver que Dot regaló hierbas al viejo de Mash, le dio la mercancía de su hermana, asustando al viejo. Como Finn era consciente de que todos le daban un mal rato. Aún así, el viejo se alegró de la sana amistad de Mash, esperando que durara. Mientras se divertían, ignoraban que Macaroni y sus hombres perseguían a Mash hasta que Rain lo detuvo. Consciente del poder de su oponente, Macaroni se emocionó y tocó el piano. Al ver que Rain no se impresionaba, presumió de lo poco importante que era el puesto de visionario divino, título de Rain. Queriendo saber quién era más fuerte, los dos batallaron, mientras Mash y sus secuaces jugaban Monopoly mágico. Dot perdió puntos y Lemon fue encarcelada indefinidamente. Lance, que predijo que el juego predeciría su futuro, vio a su hermana volver con novio. Mash se vio ejecutado por ser un sin magia.
Finn, sin mal papel, observaba la terrible interacción de todos, pensando en las esperanzas del viejo. Volviendo a Rain, Macaroni lo inmovilizó, revelando que buscaba estimulación porque el aburrimiento era como la muerte. Insultado por el desprecio de Macaroni y su deseo de eliminar a Mash, Rain cruzó el Rubicón. Según Wahlberg, Rain podía ser distante y enfrentarse a Macaroni le causaría problemas, pero estaba seguro de que Rain siempre actuaba para proteger lo justo. Después de todo, Rain es un mago bendecido con 3 líneas, el primero en la academia. Esta revelación dejó a Macaron boquiabierto, quien insistió en apoyar a Mash en su viaje para cambiar la perspectiva sobre los no magos. En cuanto a Mash, al ver que no paraba de perder el juego, decidió salir a despejarse un rato, y con eso me refiero a correr a una velocidad inhumana, solo para comer un enorme pastel de crema en el bosque. Antes de dar el primer bocado, notó la batalla a sus espaldas. Aunque sorprendido de que Rain fuera aún 3 líneas, Macaron confiaba en que Rain no podría usar magia en su estado actual. A pesar de eso, Rain pensó que Macaron solo seguía los planes de Order, y mencionó lo que hace a Mash superior a otros sin magia. Declarando que Mash lucha contra su propio destino, Rain añadió que no puede ser vencido por un don nadie como Macaron. A pesar de eso, Macaron no solo permaneció indiferente al discurso de Rain, sino que hizo que Tronacelo lo atacara. Antes de darse cuenta, Rain invocó los poderes de Dios con su varita, que desvió los hechizos de Macaron y desató un ataque devastador e imparable. Al ver la batalla terminada, Mash salió del bosque a agradecer a Rain. Este, al principio, restó importancia, pero luego le dejó claro a Mash que perder no es opción para él. Debe ganar y darle sentido a su desafío. En lo profundo del bosque, Macaron cargaba a sus heridos, sin dejar de pensar en el poder de un 3 líneas. Chelo se disculpó por su error, pero a Macaron no le importó, asegurando que esto aún no había terminado. De vuelta en el dormitorio, Finn estaba decepcionado por el poco dinero de Lang. Mash creyó que 3 monedas por persona era bueno, mientras Lance seguía haciendo promesas a la foto de su hermana. Dot estaba demasiado emocionado para dormir, mientras Mash hablaba seriamente con su viejo. Este se había enterado de las condiciones de Order para que Mash se quedara en la academia y se disculpó por meterlo en este lío. A pesar de todo, Mash señaló que, contra todo pronóstico, era el más feliz gracias a su padre. El viejo, aliviado, se despidió de Mash antes de regresar a la academia. Es el día del primer examen, que requería 10 monedas por nivel, pero por Innocent Zero, la fecha se adelantó y las monedas se redujeron de 10 a solo 3. Sabiendo que Macaron participaría en el examen, Wahlberg se preocupó por el difícil camino de Mash. Hablando de Mash, iba a la arena cuando Order se interpuso, alardeando de ser un mago superior y menospreciando a Mash. En respuesta, Mash mostró su cuerpo y lo flexionó como un cachas de gimnasio, afirmando que daría lo mejor por sus seres queridos. En la arena, el público susurraba que no usaba magia, y luego lo abucheó para que se fuera. Al ver esto, Finn quiso animar a Mash, pero se sorprendió de lo decepcionado que estaba, al punto de querer irse a casa. Aún así, se quedó con los otros 11 candidatos del examen. Su primer evento, un combate a muerte llamado The Doorbent Hunt. El objetivo, encontrar una llave dentro de un Troll Goosefish. Finn se alivió, pero se horrorizó al saber que serían perseguidos por 3 Detervans sedientos de sangre. Con todos los concursantes listos, salvo Finn, que estaba horrorizado, el examen comenzó. El público observaba, incluido Finn, quien vergonzosamente rogaba que lo enviaran a casa mientras los demás iniciaban su búsqueda. Mientras tanto, un participante se topó con un Ebrent muerto sin saber que eran inmunes a la magia y fue descalificado. Al mismo tiempo, los demás participantes se enteraban de lo que pasaba. Uno no tardó en darse cuenta de que los monstruos probaban la habilidad de los participantes para usar magia y escapar. Después de todo, este examen probaba la habilidad de los magos para huir en tales situaciones, excepto Mash, quien se lanzó a puñetazos contra un Evernote muerto, sorprendiéndolo a él y a los espectadores. Aunque le asestó un golpe devastador, el monstruo se recuperaba al instante. Sin opciones, Mash tomó una decisión obvia. Esta vez, alguien intervino para reducir su tamaño y así deshacerse del Everend muerto. Resultó ser obra de Max, quien, conociendo la mala vista del monstruo, usó su magia de control de tamaño en Mash para salvarlo. Consciente de que el examen no podía superarse solo, Max se alió con Mash, quien aceptó. Max dio un plan tan detallado que ni yo pude comprender antes de dejar claro que debían seguir a los Detervans. Mientras Finn se escondía temblando como un flan, Dot, frustrado, alertó a los monstruos de su posición.
Ya hablaremos de Lance, porque Max y Mash estaban a punto de alertar al Deptor Vent, pero Mash lo evitó con estilo. Con su seguridad asegurada, el dúo encontró su llave. Mash ignoró el consejo de Max sobre el dispositivo que reventaría el globo mágico. Intentó tocarlo y eso hizo que el dúo huyera del Deptor Vent. Una vez a salvo, pensaron cómo extraer la llave sin tocar la máquina. Mash optó por reventar el globo y el resultado fue justo el esperado. Afortunadamente lograron derribar la máquina bajo el globo, pero este se negaba a bajar. Mash, tras observarlo, ideó un plan: que Max aumentara drásticamente su tamaño. Antes de que Mash entrara y empezara a bailar como un poseso en una rave, aunque el público se sorprendió, se dieron cuenta de que Mash intentaba insuflar más aire al globo a través del breakdance. Finalmente Mash dejó a todos boquiabiertos. Él y Max consiguieron su primera llave, aunque tuvieron que huir de un Deterband. En un área segura se agradecieron la ayuda y Mash le ofreció la llave a Max, ya que fue gracias a él que la obtuvo. Max, viendo la bondad de Mash, decidió dejarle la llave y que se fuera, asegurándole que él haría el resto del trabajo solo, una vez que le cogiera el truco. Sin embargo, la desgracia no tardó en golpear a Max. Poco después de la partida de Mash, Max perdió un ojo tras ser atacado por Liu Yang. Sin otra opción, Max decidió luchar. Mientras Lance consiguió su llave con facilidad, seguido por casi todos, salvo Finn, quien estaba tan asustado que se sobresaltó al ver a Dot. A pesar de su lesión, Dot estaba ansioso por ayudar a Finn a encontrar su llave. Finalmente, los que consiguieron las llaves lograron salir, incluyendo a Mash, Finn y Dot, quien quedó en pésimas condiciones tras obtener la de Finn. Con 9 personas en la segunda etapa, solo quedaba un puesto reservado para Max, quien salió primero. O eso pensaron todos, pues en realidad fue Lu Bu Yang quien salió victorioso. Para sorpresa de todos, Yang empezó a pisotear violentamente al malherido Max. Incapaz de soportar la escena, Mash defendió a su amigo, pero Yang insistió en que era libre de hacer lo que quisiera contra un debilucho. Molesto al ver a Mash enfrentarlo, le lanzó un vaso de agua, pero este recogió cada gota en su botella para su batido de proteínas. Por si fuera poco, Mash declaró que no veía razón para que Yang se proclamara el más fuerte, pues no había visto a nadie superior. Esto alteró tanto a Yang que casi llegó a las manos con Mash, solo para ser detenido por el comentarista. Poco después, este declaró el inicio del segundo evento, donde las capas de los participantes cambiaron a amarillo, rojo y azul. Tras explicar las reglas y condiciones de descalificación, Dot y Finn notaron que el cerebro de Mash había hecho cortocircuito. Dot pidió al comentarista que explicara las reglas en términos de monos, como yo trato a mis parientes Gen Alpha antes de hacerlo él mismo. La mayor preocupación de Finn era enfrentarse a Lance. Al recibir sus cristales, Finn quedó atónito al ver que el cristal de Mash se resbaló y se hizo añicos, seguido por puntos. A pesar de eso, él y Mash aseguraron a Finn que protegerían su cristal durante el examen. Al ver que cumplirían su palabra, el examen comenzó. Todos se dispersaron por el campo, para consternación de Finn. Mash y Dot pronto entendieron su parálisis. Debían hallar a Finn antes de lo peor. Justo cuando Finn ideaba cómo proteger su cristal, oyó a Pon suplicando a Yang que lo perdonara. Yang, con otros planes, torturó a Pon y destruyó su cristal. Viendo la infamia de Yang, Finn decidió adoptar su nueva identidad, ser una pared. Lo logró, pero su seguridad se hizo añicos al saber que Yang había descubierto su posición. Mientras suplicaba por su vida de la forma más humillante, Yang se dio cuenta de quién era Finn, sintiendo asco de que pisara la academia. Después de todo, había entrado gracias a la ayuda de su hermano. Yang le ordenó entregar su cristal. Intimidado y asustado, Finn se negó y casi saca su varita para luchar, pero Yang lo detuvo, volviendo a aterrorizarlo psicológicamente. Mientras Mash corría a toda velocidad buscando a Finn, Macaron pensaba en los candidatos más interesantes del examen: Mash, Lance y, sobre todo, Yang, quien más le recordaba a sí mismo. Si ellos no estuvieran, sería visionario divino. Macaron se sintió agradecido, sobre todo con Order, quien, creía, pactó con Yang su participación. Recordando el prodigio de Yang, Macaron agradeció a todo ser vivo. ¡Qué alma! Aunque la reputación de Yang lo precedía, Finn se negaba a darle su cristal. En cambio, Finn optó por mostrar de qué era capaz, engañando a Yang para que huyera. Yang creyó atraparlo, pero se teletransportó al lugar de Pon. Finn creyó escapar, pero se hirió en el muslo. Yang pisó su herida, exigiendo el cristal. Furioso por la negativa de Finn, Yang decidió atacarlo sin piedad, lo que hizo que el público admitiera que Yang se estaba excediendo. Finn,
consciente de su personalidad peculiar, decidió dar batalla. Fue un esfuerzo efímero, pues Yang abrumó a Finn con su magia. Irritado por su desafío, Yang decidió acabar literalmente con su oponente. Para el horror del público, por suerte para Finn, Mash llegó a salvarlo. Al revisar a Finn, Mash notó su frente sangrando y descubrió que el daño era por la varita de Yang, que funciona como una carta de 1 de reversa. Mash al principio no lo creyó, pero pronto entendió lo que pasaba. Wahlberg, desde lejos, observaba sabiendo que Yang usaba su varita ancestral al máximo. Yang se seguía hiriendo para dañar a Mash, pero este no se quedó de brazos cruzados y empezó a golpear a su oponente, aunque recibía el mismo daño que infligía a Yang. Cansado del esfuerzo inútil, Yang insultó a Finn, un perdedor a la sombra de su hermano, a lo que Mash asintió. Mash, sin embargo, admiraba la determinación de Finn ante la amenaza. Al terminar su declaración, Mash volvió a atacar a Yang. Finn pensó que los ataques de Mash serían tan inútiles como los anteriores. Sin embargo, Yang se horrorizó al ver la estatua de la diosa detrás de él agrietada. Al ver esto, Mash intensificó sus ataques hasta que la mandíbula de la estatua se rompió. Esto impresionó a Yang, pues la estatua se puso a la defensiva, como tu ex loca. Después de que Yang y su estatua atacaran a Mash con todo, este respondió sacando su varita de hierro, que transformó con sus dedos en una raqueta de tenis. El público, viendo la lucha, se impresionó por Mash esquivando las jeringas y atacándola con la bola de metal, hasta que la abrumó y destruyó por completo. Sin la estatua, Mash dio el golpe de gracia a Yang, dejándolo fuera del torneo para siempre. Con esta victoria decisiva para Mash, Finn se disculpó por haberlo herido tanto. Mash no guardó rencor, agradeció a Finn su amistad y que siguiera siendo amigo de todos. Mientras Mash ayudaba a Finn a levantarse, Yang comprendió el dolor infligido y la tenacidad de Finn por sus amigos, algo que él carecía. Para colmo de Yang, Macaron se encontró con sus compañeros, cuyo poder mágico comparó con la nota Reire. En vez de ceder, los magos lucharon en vano. Macaron los venció fácil, sacando al equipo de Yang del torneo. La noticia se hizo pública para todos, incluso para Dot, que no hizo ni el huevo. La ronda terminó. Dot y Mash celebraban con un baile de Fortnite, pero la diversión duró poco. Público y Wahlberg sabían que sin Yang, el desafío de Mash era Macaron. Mash lo sabía. Hasta sus entrañas, Mike, le advirtieron de Macaron, sorprendiendo a Finn. Caldo también lo comentó con Wahlberg, preocupado por Mash en el próximo examen. Rain fue visionario divino porque Macaron no participó el año pasado. Caldo, jefe de talento mágico, para demostrarlo, dijo que el visionario divino más probable este año es Macaron. Caldo se rió, no por el amigo de un emperador romano, sino porque Wahlberg apoyaba a Mash. LeBlanc, no la de LOL, seguía frustrado por su descalificación y animó a Macaron a eliminar a ese estudiante sin magia. Macaron le advirtió: no interfieras o te elimino. La misma amenaza para Order, quien no intervendría si Macaron hacía el trabajo. Mash, sin embargo, hablaba de su duro entrenamiento, como cualquier influencer fitness en un podcast, mientras Dot tocaba el violín de fondo, y Finn se preguntaba por qué Mash hablaba solo. De repente, Lemon hizo lo mismo, pero ella hablaba de ser una carga emocional, lo que confundió a Finn, más aún al ver a Dot derrumbarse tras ser rechazado de nuevo por Lemon. En eso, la llegada de Caldo lo sorprendió, a quien Mash identificó como el que lo acosó la última vez. Con tiempo antes del próximo examen, Caldo pidió jugar un jueguito con Mash. Finn se sorprendió, Mash se negó, pero Caldo, al revelar su posición y propósito, hizo que Mash se obsesionara con el juego, sonando como una IA repitiendo el error. Caldo dijo que las reglas eran simples: si Mash gana, pasa el examen sin preguntas. El juego, si miras, pierdes. Absurdo para Finn y Dot, Mash se emocionó y aceptó. Para aumentar la dificultad, Caldo trazó un círculo alrededor de Mash y le prohibió salir mientras contaba desde 3. Con las reglas claras, el juego comenzó. Mash esquivó el primer ataque siguiendo las reglas, pero no fue el final. También superó la segunda ronda sin dificultad. En la tercera, Caldo sacó su espada, ardiendo en llamas negras que lo reducirían todo a cenizas. Finn le urgió a retirarse, pero Mash no pudo, era tarde. Caldo atacó desde varias direcciones, creyendo acorralarlo.
Mash clavó los pies, arrancó el círculo del suelo para esquivar y volvió. Mash creyó ganar, pero un pájaro le robó su crema del manto. Viendo al pájaro volar, Mash perdió. Caldo lo consideró empate, aunque advirtió que Mash no ganaría a Macaron a su nivel, y se excusó, saliendo. Mash, al irse, pensó en el grave peligro si Caldo no dudaba. Caldo, por su parte, no dejaba de pensar cómo Mash iba a recibir su ataque con la frente. No entendía por qué Mash quería ser visionario divino, pero Caldo se rió de la gran diferencia entre Mash y los demás visionarios. Llegó la hora del examen y los participantes. Su examen sería un combate 1 contra 1. Con las reglas explicadas, los primeros participantes entraron, Mash y Macaron. Para Mash había mucho en juego, sobre todo su futuro. Para asegurar su futuro, debía vencer a Macaron. No sería fácil, Macaron es formidable y no dejaría ganar a Mash. Antes del inicio, Mash pidió tiempo para comer su hojaldre. Macaron le pidió comer su camarón frito, sumergido en tártara. Mash cuestionó y Macaron reveló que usaba los camarones para la salsa. Caldo, desde lejos, confiaba en la decisión de Order de eliminar a Mash, por eso Order no se movió hasta ahora. Macaron sacó su varita, el duelo comenzó. Desató tanto poder que Finn se sintió mal. Mash cargó, listo para devolver el ataque de Macaron. Pero Mash no pudo devolver la bola y fue empujado contra la pared. No fue el final. Al disiparse el polvo, Macaron se sorprendió de que Mash no estuviera clavado a la pared, pues se coló detrás elevándolo al cielo antes de girar 180 y estrellarlo contra el suelo. Dot se alivió al ver que Mash igualaba los ataques de Macaron, pero la lucha apenas empezaba. Macaron no estaba herido. Una horda de dragones, sin que nadie lo supiera, iba al Coliseo, con una figura sombría sobre un dragón, ansiosa por Mash. Macaron volvió a atacar a Mash con vigor. Mash seguía esquivando. Cuando iba a golpear, Macaron se giró para atacar, pero ambos se detuvieron sin atacar, pues Mash insistió en proteger su hojaldre. ¡Qué caballero! Tan raro que Dot quiso un reembolso por el tiempo perdido. Lance sabía que no usaban su potencial. La lucha se reanudó. Macaron desató un ataque. Mash intentó repelerlo, pero se quedó sordo. Para mostrar la diferencia de poder, Macaron atacó a Mash varias veces igual. Mash apenas se mantenía en pie. Decepcionado de que Mash no fuera rival, Macaron decidió ir con todo y acabar el duelo, para alegría de Ortur. Caldo no vio necesidad de que Macaron fuera con todo. Mash no estaba a su nivel. Error garrafal. Mash emergió del subsuelo, arrastrando a Macaron. Mash excavó antes de que la onda de audio lo golpeara. Cuanto más profundo iba, menos efectivas eran las oscilaciones. De repente, Macaron fue pateado por Mash, para asombro del público. Esto no fue el final. Mash fue más allá, inmovilizó a Macaron con su cuerpo y lo golpeó sin piedad en la cara. Y no paró hasta que Macaron decidió tomarse a Mash en serio. ¿Cómo? Se transformó en un femboy. Declaró a Mash culpable por transformarlo en esto. Mash no pudo evitar reír, como si oyera el nombre del amigo de un emperador romano. Mientras tanto, Ryo se preguntaba cómo le iría a Mash mirándose al espejo, cuando Sean irrumpió para informarle que Innocent Zero se acercaba al campus, para su sorpresa. Mash se burló de la transformación de Macaron. Macaron usó su magia para acercarse, haciendo caer a Mash de rodillas. Macaron parloteaba sobre sus hechizos. Mash lo sorprendió con un puñetazo. Macaron se teletransportó, golpeando a Mash sin cesar. Pese a sus esfuerzos, no pudo derribar a Mash. Frustrado, Macaron lanzó un último ataque para acabar con Mash. Creyó vencer a Mash. Este desapareció, reapareciendo tras Macaron. Macaron intentó chasquear, pero sus dedos estaban cubiertos de crema, sin albur. Sin sonido, Macaron quedó a merced de Mash. Pese al golpe de Mash, Macaron sacó un último as. Admitiendo a Mash como digno oponente, invocó una campana colosal que eliminaría a cualquiera en 2 kilómetros. Para los de las unidades imperiales, 1,25 millas. Para que la campana no suene, Mash debe quitarle la varita a Macaron, ambos a la velocidad del sonido. El efecto de la campana se limitaría a la arena. Lance sabía que Mash estaba en aprietos. Mash luchaba contra Macaron. La situación era grave, hasta que Mash arrancó un bloque gigante y limitó los movimientos de Macaron. Macaron intentó superar a Mash por un camino, pero Mash atrapó su capa con el meñique, le quitó la varita y la destruyó. Sin opciones, Macaron admitió la derrota.
Aunque todos estaban felices, Order no. Esto sería el menor de sus problemas, pues Innocent Zero inmovilizó a todos al llegar. Al emerger de la grieta que hizo en el cielo, Innocent Zero congeló a todos antes de ir donde Mash y Cell. Innocent Zero se alivió al ver a Mash vivo, su hijo, según él. A punto de incorporar a Mash para su transformación en el copo de nieve especial, Wahlberg intervino. Tras un breve enfrentamiento, Wahlberg no permitiría más desorden y le impediría meterse con sus estudiantes. Viendo a Wahlberg arriesgar su vida por sus estudiantes, Garrett decidió derribarlo. Wahlberg poseía una sed de sangre que paralizó a Garrett. A Innocent Zero no le gustó ver a sus hombres acosados. Innocent Zero declaró que solo quería ser un humano perfecto. Significa inmortal, fuerte y hermoso. Sonaría bien hasta que Wahlberg oyó que no dudaría en quitar vidas para lograrlo. Por eso, Innocent Zero trajo a su familia. Hasta Mash estaba allí, por eso Innocent Zero quería llevarlo a casa. A Wahlberg no le gustó, desató su poder e Innocent Zero lo siguió. Invocó monstruos del subsuelo con su magia. Wahlberg liberó a magos poderosos del hechizo de Zero para que lidiaran con los monstruos, mientras él derribaba a Innocent Zero. Wahlberg confió los estudiantes a Mash. Mash aceptó y se puso manos a la obra, seguido por Macaron, Lance, Dot, Caldo y Order. Aunque la lucha sería dura, los estudiantes resistieron tenazmente. Mientras tanto, Wahlberg llevó a Innocent Zero a lo alto para luchar. Si los monstruos no eran suficiente problema, pronto notaron una nueva amenaza cerca. Cell creó un árbol colosal con pinchos que lanzaría a la arena. Para más Inri, Macaron notó que los monstruos atacaban a todos menos a Mash, ocioso en medio del caos. Tras su corazonada femenina, Dot urgió a Mash a irse, el único que podía frustrar los planes de Innocent Zero. Mash aceptó y fue a la torre de Cell. Cell confiaba en que su torre era tan colosal que tardarían siglos en escalarla. No esperaba que Mash derribara la torre pieza por pieza, igualando la situación. Cell se sorprendió cuando Mash ni siquiera lo recordaba. Mientras Mash avanzaba, las cosas no pintaban bien para los demás magos, pues Sitter Baby, un mago criminal, convirtió a Dot en un niño. Dot no pudo usar su magia, huyó a buscar ayuda de Lance, quien, sin entenderlo, salvó a Dot de otro ataque inminente. Esto sería perjudicial para él. Lance tendría que cuidar a Dot y lidiar con monstruos, y pese a sus esfuerzos, cayó en la magia de Sitter. Esquivaban ataques de monstruos en su forma actual. Sitter confiaba en vencerlos en esta lucha unilateral. Dot estaba aterrorizado, pero Lance usó la poca magia que le quedaba para inmovilizar a Sitter. A Caldo no le sorprendió, la academia tenía muchos magos talentosos como Lance. Lance y Dot volvieron a su forma original. Rayo y Sean se dirigían al Coliseo. Hace muchos años, un hombre llamado Adam creó la clase de visionario divino, y como tenía poderes divinos, se convirtió en el primer visionario divino de la academia, con Wahlberg e Innocent Zero como sus mejores estudiantes. Rayo, aunque le aseguraba a Sean que todo estaría bien, estaba ansioso de que Innocent Zero saliera victorioso. Volviendo a los exalumnos de Adam, Wahlberg se sorprendió al ver a Innocent Zero sin rostro, y más aún al darse cuenta de que su antiguo amigo había abandonado por completo su humanidad. A pesar de todo, Innocent Zero no veía nada malo en sus actos ni en su codicia ilimitada. Cuando afirmó que solo quería llevarse a Mash a casa y eliminar a Wahlberg, este último se encontró entre la espada y la pared. Para asegurar su objetivo, Innocent Zero le reveló su hechizo prohibido a Wahlberg. Y, cambiando un poco de tema, Cell no pudo evitar quedarse atónito al ver que Mash había olvidado quién era. A pesar de sus amenazas, Mash solo lo veía como un pastelito, lo que enfureció a Cell hasta el punto de atacarlo. Por si fuera poco, Cell juró ir tras Walker y Razor, quienes sobrevivieron a su ataque anterior. Una vez que terminara con él, Cell, malinterpretando la cara de Mash como desafío, inició su ataque en serio. Aunque llegó bien preparado, no podía creer que Mash esquivara cada escombro, lo que permitió a Mash acercarse y darle un puñetazo en la cara. A colmo de Cell, Mash recordó quién era y se burló de él por usar el mismo truco 2 veces. En su día, Adam fue un genio de la magia, quien institucionalizó su uso y sistematizó la educación mágica. Aunque fue una figura influyente en el mundo mágico, sus últimos años los dedicó a la asistencia social, ayudando a quienes no podían usar magia. Para asegurar la continuidad de su legado, confió a sus 3 mejores alumnos, incluido Wahlberg, el mantenimiento de su obra.
Sin embargo, Wahlberg se dio cuenta de que Innocent Zero había aprendido el hechizo prohibido, restaurar la vida. En este caso, lo aplicó al cadáver de su difunto maestro Adam, aunque no pudo restaurar su personalidad. Para colmo, el cadáver de Adam sería controlado por Necros Mance. Esto fue la gota que colmó el vaso para Wahlberg, quien decidió luchar, aunque fuera contra Necros a través de su maestro. Poco sabía que Innocent Zero había logrado restaurar el cuerpo de su maestro en su mejor momento, incluyendo todo el poder mágico que poseía entonces. Al oír esto, Wahlberg recordó lo que Adam le enseñó sobre la política noblesse oblige. Aunque de joven no entendía por qué Adam la eligió, este le aseguró que, por ser fuerte, su alumno la comprendería con el tiempo. Así, Wahlberg logró sacar su propio poder para anular el ataque de su maestro. Además, declaró que lo más importante es el presente y que no tendría piedad con quien osara causar caos, ni siquiera si fuera su propio maestro. Aunque Wahlberg era el más fuerte del reino mágico actual, Necros sabía bien que los poderes de Adam eran muy superiores, lo que se hizo evidente cuando un ataque aniquiló gran parte de una montaña tras el exalumno. Además, los poderes de Adam podían enviar la magia ajena al vacío, dejándolo sin poder usarla. Al saber esto, Necros empezó a presumir de su juguete nuevo, como un friki de los ordenadores, antes de lanzar un ataque potente contra Wahlberg. Para su sorpresa, Wahlberg anuló el ataque sin esfuerzo y hasta lanzó un contraataque exitoso que pacificó brevemente a Necros. Aunque agonizó por la severidad, el daño no fue letal. Necros creyó entender la magia de Wahlberg, así que decidió golpearlo con magia oscura aún mayor para abrumarlo, pero su potente ataque fue disipado por la magia de Wahlberg una vez más. Necros intentó desesperadamente un último ataque potente, esperando que esta vez funcionara, pero Wahlberg sonrió, pues solo usaba los poderes de la varita, que ahora empleó para destrozar la magia oscura de su maestro y eliminar su cuerpo y a Necros de un solo golpe. Aunque decepcionado de que los poderes de Wahlberg no hubieran disminuido, no se rendiría tan fácil. En el Coliseo, la lucha de Dot y Lance contra los monstruos seguía sin fin, con Order y Caldo ayudándolos, aunque este último ansiaba ir a ayudar a Mash. Por cierto, Mash aún no sabía por qué era el objetivo, hasta que supo que Innocent Zero quería usarlo para ser inmortal, ya que eran parientes de sangre. Aunque impactado por ser hijo de Zero, Mash comparó su sacrificio forzado con comer proteína para ganar músculos, antes de sentirse tan decepcionado que decidió dormirse, para disgusto de Cell. Tras despertar a Mash, este empezó a presumir de lo honorable que era ser hijo de Innocent Zero. ¡Vaya! ¿Pero él también es su hijo? ¿Ni de broma? Entonces, ¿por qué Cell presume sin parar? Ni idea. Tampoco por qué le enfurece tanto que uno de los hijos de Zero no pudiera usar magia. Por suerte para nosotros, Mash decidió darle una lección a ese aspirante a influencer fanfarrón, aunque no había terminado de hablar. Al ver su indiferencia a ser inútil y sus ganas de seguir luchando, Cell se puso tan nervioso que decidió ir con todo. Sus poderes eran peligrosamente altos, tanto que Dot y sus compañeros lo notaron desde el Coliseo. Cell desató sus discos de diamante que Mash esquivó. Eso no impidió que Cell presumiera de lo buenos que eran, como un elitista de los ordenadores, y de que no pararían hasta hacer picadillo a Mash. De hecho, Mash se encontró en un baile con la muerte, pues los discos no paraban de llegar, siguiendo las reglas al impactar. No tardó en darse cuenta de que tendría que ignorarlos y abrirse paso para golpear a Cell. Sin embargo, también notó que había luchado contra 2 discos, y lidiar con 4 sería casi imposible. Envalentonado, Cell amenazó a Mash con eliminar a todos en la arena si osaba huir. Lo que no esperaba es que, tras lanzar 2 discos más, Mash hizo algo inesperado. ¡Huyó! Justo cuando Cell pensaba que Mash había abandonado a sus amigos, este lo asustó por detrás tras dar una vuelta completa para despistar los discos. Aunque sorprendido, Cell se protegió con magia, haciendo que los discos hirieran a Mash. Su plan parecía funcionar mientras pateaba la cabeza de Mash, cuando de repente sintió una textura extraña. Resultó que estaba pisando un enorme pastelito de crema, que Mash cortó para meterle trozos gigantes en la boca, sin doble sentido, claro. Esto siguió hasta que Cell empezó a ahogarse y se desmayó. De hecho, nada de eso ocurrió. Mash estaba asfixiando a Cell, mientras este esperaba que los discos golpearan a Mash en cualquier momento. Nunca lo hicieron, pues Mash logró, en una fracción de segundo, anular los discos por completo, paralizando a Cell y haciéndolo alucinar por asfixia. Con Cell derrotado, las púas de diamante en el cielo se hicieron añicos y su amenaza se anuló, asegurando la seguridad de los estudiantes. Mientras esto ocurría, Rayo y Sean llegaron a la academia.
aunque su viaje duró más que un gol de Oliver Atom. A pesar de todo, Rayo no pudo evitar arreglarse el pelo mientras volaba. Viendo que no tenía sentido para Sean, su superior, este pensó que lo mejor era ir rápido al Coliseo. Antes de darse cuenta, quedó congelado en el tiempo. Rayo no cayó en el mismo truco, pero se dio cuenta de la gravedad de la amenaza. Tras llegar a salvo a la arena, se alivió al ver a Order y Caldo sanos y salvos, aunque estos le informaron que no lo habrían logrado sin Luntz, Dot y Macaron. En cuanto a Mash, estaba mejor que tú y yo, sentado, bebiendo té y comiendo pastelitos de crema, con un Cell inconsciente tirado por ahí. Sin embargo, Rayo se preocupó al saber que Wahlberg luchaba contra Innocent Zero y que su paradero era desconocido. Al oír esto, Mash se ofreció a buscarlo, usando el tesoro más preciado de todo Shimbro, sus músculos. Una vez que Mash desapareció, Porter no pudo evitar dudar de sus habilidades antes de interrogar a Cell. Sin embargo, justo cuando iba a empezar, Cell fue protegido por un escudo que lo sacó de la arena. Mientras Order se sorprendía, Macaron sabía que era obra de otro, lo que llevó a Order a investigar la identidad del intruso. Rayo se opuso, pues no quería que sus esfuerzos se dispersaran y no pudieran proteger a los estudiantes. Aunque amargo para Caldo, confió a Wahlberg la derrota de Innocent Zero, mientras él y los demás protegerían a los alumnos con sus vidas. Mientras Mash buscaba a Wahlberg, este seguía en su disputa con Innocent Zero. Zero intentó congelar el tiempo, pero Wahlberg anuló el ataque, se colocó en su punto ciego y lanzó su propio ataque, que tampoco logró mucho. Para empeorar las cosas, Zero aplicó su magia temporal a Wahlberg, dejándole un brazo completamente inútil. A pesar de ello, Wahlberg aún tenía fuerza considerable, que usó para intentar romper el hechizo de congelación temporal. Sin embargo, esto no afectó a Zero, quien logró salvarse en el último segundo. Ahora, Zero usó su magia de nuevo para inutilizar el brazo infectado de Wahlberg, ante la desesperanza de la situación. Y con Zero presumiendo de priorizarse sobre los demás como un capitalista de pura cepa, Wahlberg recordó cómo Adam siempre estuvo a su lado, sin importar lo frío que lo tratara al principio. Hasta que, finalmente, aprendió que Adam simplemente no podía dejarlo solo. Por eso, Wahlberg no estaba dispuesto a abandonar a nadie que hubiera salvado, y mucho menos a quienes lo apoyaron. Por ello, decidió ir a por todas y desatar un ataque final que atrapó a Zero en otra dimensión. Con Wahlberg a cargo de un gran títere allí, Zero intentó congelar el tiempo, pero el dominio lo anuló. Justo cuando Wahlberg iba a rematar a Zero, este congeló el tiempo dentro del dominio y le infligió heridas fatales a su viejo amigo. Sin embargo, al descongelar el tiempo, Zero se dio cuenta de que el ataque mágico al títere seguía cargándose. Después de todo, Wahlberg había usado hasta la última gota de su fuerza en el núcleo de la varita, así que si algo le pasaba, el ataque se lanzaría solo para disgusto de Zero. Aunque Wahlberg estaba preparado para este momento, le decepcionaba no ver a Mash y sus amigos alcanzar su meta de vivir en un mundo mejor, un mundo donde todas las almas frágiles o traviesas pudieran levantarse y seguir el camino correcto. Para Wahlberg, eso era noblesse oblige. Al ver el ataque mágico desatado, todos los que fueron descongelados lo notaron. Aunque no sabían qué pasó, algunos eran conscientes de que era obra de Wahlberg. Rain, en particular, tuvo un mal presentimiento sobre esta explosión mágica masiva. Tenía razón, pues Wahlberg salió vivo, y Zero también. De hecho, ni siquiera había rozado a Zero. Este usó su magia para atacar a Wahlberg, quien, a pesar de su tenaz resistencia, acabó perdiendo su varita. Aún así, Zero no estaba dispuesto a dejar caer a su excompañero así como así. Justo cuando estaba a punto de rematar al indefenso Wahlberg y este lloraba al ver su mundo soñado desvanecerse, Mash le dio una patada en la mandíbula a Zero, sorprendiendo a ambos. Antes de seguir, quiero recalcar que Mash usa sus piernas para flotar. En el Coliseo, Rayo y los demás se sorprendieron al ver que los monstruos no solo dejaron de aparecer, sino que también dejaron de moverse. Cuando Caldo explicó que era magia temporal de Zero, decidió tomar su escoba e ir a buscar a Wahlberg. Por cierto, Wahlberg fue completamente sorprendido por la llegada de Mash. A pesar de sus advertencias, Mash se negó a irse, diciendo que le enseñaron a respetar a los mayores. Por otro lado, Zero actuó como el padre desaparecido que vuelve al saber que ganaste la lotería, esperando que Mash fuera con él. Al ver que su hijo se negaba, Zero decidió atraparlos a ambos. Mientras Zero robaba la magia de Wahlberg, Mash salió de la barrera con un anciano muy debilitado. Para demostrar sus poderes, Zero usó el mismo hechizo que Wahlberg empleó antes para eliminar a Necros. Este empezó a atacar a su padre negligente hasta que Zero contraatacó, casi atrapándolo en una esfera mágica oscura.
¿No había Mash conseguido suficiente distancia en el último segundo? Justo cuando Zero volvía a presumir de llevarse a Mash a casa, el karma le golpeó en el peor momento posible. Sus capacidades mágicas superaban lo que su cuerpo podía soportar. Tras pensarlo, Wahlberg se dio cuenta de que Zero lo sabía y que ahora estaba desesperado por llevarse a Mash para usarlo como nuevo huésped de su alma y magia. A pesar de eso, Zero cambió su tono de padre negligente a dios de poca monta, enzarzándose en una batalla de insultos con Wahlberg sobre el destino de Mash. En cuanto a Mash, estaba en las nubes. A pesar de todo, Zero aún podía controlar sus poderes por el momento, mientras Mash lo igualaba ayudando a Wahlberg a esquivar ataques, asegurándole al anciano que Zero valía la pena ser derrotado con el poder de sus músculos. Al oír esto y consciente de que no estaba en condiciones de luchar más, Zero decidió retirarse por el momento, asegurando a Mash y Wahlberg que esto no sería el final. Antes de irse, usó su magia en todos los monstruos que había invocado en la arena. Aunque Macaron no veía sentido en llevarse monstruos muertos, Caldo sabía que era diferente, tratándose de Zero. De hecho, el hechizo de Zero no era para llevarse a sus monstruos, sino para fusionarlos en un gigantesco coloso. Al irse, Zero dejó claro que quería ver si Mash derribaría a ese monstruo. Para Wahlberg, era una tarea abrumadora, pues el monstruo tenía poder para arrasar una ciudad entera. Desafortunadamente, Wahlberg perdió el control de su magia, no pudo flotar y estuvo a punto de perecer. Si Rayo no hubiera llegado justo a tiempo para evitar el fin de Wahlberg, aunque preocupado por las heridas de su maestro, Rayo lo estaba aún más por Mash, cuyo paradero actual era desconocido. Cuando Zero se fue, su magia de congelación temporal desapareció. Al ver al monstruo, el pánico cundió. Walker y sus secuaces sabían que era obra de Innocent Zero, mientras Lemon se preguntaba cuándo aparecería su héroe para salvar el día. Cuando el monstruo empezó a lanzar escombros al público, Lance intervino justo a tiempo para salvar incontables vidas, aunque a Dot le dio escalofríos el complejo de hermana de Lance. Aún así, la iniciativa de Lance permitió a Macaron destruir los escombros, ordenando al público evacuar de inmediato. Impávido ante el estilo de entrada de titán colosal del monstruo, Dot decidió usar su magia para disuadirlo, solo para que el monstruo sacara un escudo mágico que anuló los ataques entrantes. Tras la explicación de Caldo sobre el escudo, este reveló que Order ya iba tras el que controlaba al monstruo, antes de irse con Dot a unirse a su compañero, dejando a Lance y Macaron luchando mientras los estudiantes no podían salir del Coliseo. Cuando Caldo y Dot salieron del Coliseo por el pasaje secreto, el monstruo ya estaba a punto de eliminar a Dios sabe cuántas almas inocentes. Antes de que se dieran cuenta, el monstruo ni siquiera pudo tocar el Coliseo. De hecho, empezó a ser arrastrado, para sorpresa de todos, excepto de Walker, quien enseguida supo que era obra de Mash. Quizás Finn fue el más sorprendido, pues esperaba que Mash superara cualquier cosa, pero esto era un nuevo nivel. Poco después, todos los estudiantes de la arena supieron lo que Mash hacía. Sin embargo, en lugar de animarlo por salvarles la vida, empezaron a oponerse a que alguien sin magia estuviera en la cima de su escuela. Esta postura no duró mucho, ya que ver a Mash desangrándose en defensa desesperada de los estudiantes le ganó un apoyo masivo, que pasó de unos pocos murmullos iniciales a una ola gigantesca. Quizás el primero en notar este cambio fue Finn, quien, conmovido por la atmósfera, empezó a animar a Mash, dándole la motivación para finalmente dominar al monstruo y lanzarlo tan lejos que rompió montañas. Con la amenaza enviada al olvido, los estudiantes estallaron de alegría, mientras Finn y Lemon fueron directos a Mash. Lemon, en particular, estaba tan impresionada que esperaba conseguir que Mash comiera, y lo hizo, pero no lo que tú o ella tenían en mente. Nuestro chico come pastelitos de crema porque es un crack. En otro lugar, Wahlberg despertó en su cama, con Rayo llamando a distancia, antes de informarle al anciano de la decisiva y heroica victoria de Mash, para alivio de Wahlberg. Después de todo, Mash es quien mejor encarna el concepto de noblesse oblige en este mundo mágico. En otro lugar, Dot y Caldo llegaron donde estaba el titiritero del monstruo, dejando el golpe de gracia para Orter. A pesar de saber de la victoria de Mash, Orter frunció el ceño a Caldo por ponerse de su lado, manteniéndose tan intransigente como siempre. Por otro lado, Caldo no apoyaba del todo a Mash, pero creía que sus poderes eran legítimos, así que debía aceptar el resultado final. Días después, la noticia de lo ocurrido en la academia llegó a todo el mundo. Sin embargo, la narración del periódico presentaba a los visionarios divinos como quienes ahuyentaron al monstruo invocado por Innocent Zero. Aparte de eso, el Buró de Magia emitió más fortificaciones y capas de seguridad adicionales. En cuanto a Mash, el verdadero héroe de todo este embrollo no pudo soportar la carga del incidente, así que hizo las maletas y se fue de vacaciones con sus amigos. Finn seguía dudando de las vacaciones, pero Dot le aseguró que era el momento ideal para la diversión. ¿Y qué tipo de diversión, te preguntarás?
pues lanzarle un melón asesino a Mash, que no dudó en chuparle la sangre, algo que podría ser letal en el peor de los escenarios, para el espanto de Finn. Por si fuera poco, Mash logró salvarse destrozando el melón asesino, que para Finn era incomible. Mientras Mash y Dot se divertían, Lance, Finn y Lemon estaban decepcionados de que los visionarios divinos hicieran de Mash su chivo expiatorio, tras saber que era hijo del inocente Zero. En esas estaban cuando se sorprendieron al ver a Wahlberg intentando relajarse, aunque no estaba en condiciones de estar en la playa. Según él, mientras el inocente Zero siguiera vivo, Mash nunca conocería la verdadera paz. Para colmo, Zero ahora controla el tiempo, la magia y la magia espacial, todo potenciado por su hechizo prohibido. Por ello, el inocente Zero es ahora considerado el mago más fuerte que jamás haya existido en el reino mágico. Por si fuera poco, sus 5 hermanos son también magos de élite, equivalentes a Wahlberg, si no más fuertes. Aunque sabía que tenían pocas o ninguna posibilidad contra Innocent Zero y sus secuaces, Wahlberg estaba seguro de que su única esperanza en esta sombría situación era Mash, cuya fuerza física es tan absurda que puede superar cualquier magia. Aunque Lemon temía que no fuera así, Mash intervino y le aseguró que todo estaría bien. Es más, sus músculos superarían cualquier dificultad. Aunque hizo grandes promesas de graduarse con todos, apenas estaba preparado para los exámenes, donde si fallaba uno sería expulsado de inmediato para el shock y horror de Mash. Al parecer Mash era famoso por su torpeza, tanto que hasta Brad dudaba que aprobara los exámenes. Para ayudarlo, Lemon le hizo un examen de prueba. Sin embargo, sus resultados fueron tan desastrosos que Mash empezó a querer volver a casa. Con la esperanza de calmar a Mash, Dot le dijo que le iba bien académicamente, lo que lo asustó aún más. Lance intentó ayudarlo con sus estudios, pero al parecer no lograba meterle nada en la cabeza a Mash, tanto que su cerebro hizo cortocircuito. Tras una breve discusión sobre la importancia de estudiar, Mash pareció sentarse a estudiar, pero no duró mucho, pues Mash se les escapó. Los chicos intentaron buscarlo, pero Lance no estaba tan dispuesto a traerlo de vuelta, ya que claramente no quería aprender. Finn, sin embargo, se opuso y fue a buscar a Mash. Aunque le tomó un tiempo, Finn lo encontró literalmente plantado en la tierra. Mash admitió que estudiar era lo único que no podía hacer, pero Finn lo animó a volver a intentarlo, lo que hizo que Mash cambiara de opinión. Tras volver a clase y disculparse con sus amigos por las molestias, Mash se puso a estudiar, con el apoyo incondicional de todos. El día del examen, Mash estaba tan nervioso que empezó a llorar. Una vez terminó, Mash siguió nervioso hasta que su profesora lo llamó. Aunque le señaló su actitud rebelde en clase y sus notas atroces, admitió que lo había hecho lo suficientemente bien como para apenas aprobar. Mash intentó presumir, pero Dot y Lance no se lo permitieron. En eso, Tom entró con la noticia de que Mash era candidato a visionario divino. Para colmo, los civiles corrían ahora hacia el campus. Efectivamente, una enorme horda de gente estaba frente al campus, ansiosa por tratarlo como a las brujas en la Edad Media. Finn dudó en avanzar, lo que permitió a Lemon intervenir esta vez en defensa de su futuro esposo. En lugar de defenderlo, Lemon salió solo para declarar que era la esposa de Mash, aunque no lo fuera. Eso obviamente no ayudó, así que era hora de que alguien más interviniera. ¿Qué tal Dot disfrazado de agente de Mash? Podría haber funcionado bien si Dot no le hubiera hecho una peineta al público en nombre de Mash. Eso tampoco ayudó, y la gente acabó lanzando piedras a Lemon. Mash intentó defender a Lemon, pero Lance no se lo permitió, argumentando que eso lo complicaría todo mucho más. Sorprendentemente, Lemon se mantuvo firme, defendiendo a Mash con gran celo en agradecimiento por toda la ayuda que él le había dado una y otra vez. A pesar de eso, el mismo imbécil que le lanzó una piedra animó al resto de la horda a apedrear a Lemon. Antes de que le hicieran más daño a la chica, Mash acudió a su rescate. Aunque el imbécil logró encerrar a Mash en una gruesa prisión, Mash se liberó para consternación del ciudadano, quien acabó en su propia celda, una justicia poética por sus fechorías. Después de asegurar él mismo al público que todo estaría bien, Wahlberg llegó en persona para calmar a la multitud, asegurándoles que su decisión era acertada y que solo necesitaban un poco de paciencia para entenderlo. Al escuchar de Wahlberg que tenía excelentes amigos que hablaban por él, Mash decidió salir al público y prometerles que sentaría el precedente para que los sin magia se convirtieran en visionarios divinos. Aunque era una declaración arriesgada, Mash ya había ido demasiado lejos para echarse atrás. ¿Cómo será el resto de su viaje? Solo el tiempo lo dirá. Con esto concluye el resumen del anime. Como siempre, si te gustó, házmelo saber aquí abajo cuando termine.